suficientes pérdidas por culpa de este acuerdo. El sometimiento de la ballena blanca ya no tiene sentido para nosotros. Espero que disfrutes del mérito. Luego se volvió hacia Emilia y la miró con ojos muertos. Eso significa que no han sufrido ni una sola pérdida y que, de hecho, han asumido todo nuestro duro trabajo junto con la fiesta de Anastasia. Espero que seas feliz. Bruja. Y con esas últimas palabras dichas, se levantó lentamente y caminó hacia la puerta antes de abrirla. Pero antes de que estuviera a punto de salir, de repente habló. ¿Te quedarás? Wilhelm, que estaba mirando en silencio por la ventana, permaneció en silencio. Al oír su silencio, Félix soltó una risita triste. Ya me lo imaginaba. Entonces, de repente, se volvió hacia mí mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. También puedes quedarte con el dragón de tierra, tómalo como una promesa de que nunca volveremos a trabajar juntos. Que tengas una buena vida, Suburu. Y con esas palabras, las puertas finalmente se cerraron de golpe y nos encontramos solos en silencio. Sin embargo, inmediatamente miré a Emilia y la encontré especialmente callada. Ella tenía una expresión casi muerta mientras miraba hacia abajo. ¿Emilia? Entonces las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas antes de que pudiera escapar un susurro. ¿Fue mi culpa, no? Miré rápidamente a Wilhelm y vi que él me miraba a mí. Entonces señalé a Emilia con los ojos y él asintió con la cabeza en señal de comprensión antes de salir en silencio por la puerta. Mirando hacia Rem, la veo dando una cara complicada de preocupación hacia Emilia. Rem, ayúdame. Luego asintió en silencio hacia mí antes de rodear el sofá y sentarse junto a Emilia. Ambas la abrazamos y la abrazamos con suavidad. Emilia sintió nuestro abrazo y nos miró confundida mientras las lágrimas caían por sus mejillas. ¿Suburu? ¿Rem? ¿Qué estás haciendo? Y con lágrimas corriendo por su rostro, intentó con todas sus fuerzas detenerse y dejar escapar una sonrisa brillante, solo para que el tiempo se agotara extremadamente forzado y doloroso. Estoy bien con ustedes dos. Al ver que sus palabras contradicen su expresión, le pongo una expresión seria. Solo esta vez, Emilia. ¿Solo esta vez qué? Y con suaves sonrisas tanto de mí como de Rem, decidí terminar lo que dije. Solo esta vez puedes llorar. Luego se quedó en silencio por un segundo. Ya veo, gracias Suburu, Rem. De nada, dijimos los dos al unísono. Emilia entonces dejó escapar una risa triste antes de quedarse en silencio. Voy a llorar ahora. Y con eso, ella comenzó a llorar. Pero Rem y yo estábamos allí para consolarla con esas lágrimas. Y con mi cara mirando por encima de su hombro, miré a través de una de las ventanas presentes en la habitación. Al ver el sol mirándome directamente, dejé escapar un ceño fruncido mientras un cierto pensamiento se estrellaba en mi cabeza. ¿Qué problemático es esto? De pie frente a Patrasche, que en ese momento estaba enganchada a un carruaje, le frotaba suavemente la cabeza. Dime, niña, ¿qué te parecería venir con nosotros? Definitivamente me vendría bien alguien como tú. En respuesta a mi pregunta, ella me miró en silencio antes de soltar un ronroneo y golpear suavemente su cabeza contra mi pecho. Tropezando un poco hacia atrás, recuperé el equilibrio antes de soltar una pequeña risa. Bueno, tú misma lo dijiste, niña. Puse mi mano bajo su barbilla y comencé a rascarla, lo que me valió otro ronroneo de placer. Al verla ronronear mientras la aseaba, no pude evitar sonreír inconscientemente. Me encantan los animales. Bueno, excepto las ballenas, también los conejos y las serpientes. ¿Qué pasa con los animales de este mundo? Entonces sentí que alguien estaba detrás de mí y me di vuelta para ver a Rem parada allí en silencio mientras miraba a Patrasche. Al notar que la estaba mirando, soltó una pequeña tos antes de hablar con calma. Suburu. Emilia ya está lista. Al apartar mi mano de Patrasche, lo que me valió un gemido de ella, miré hacia Emilia, que estaba subiendo al carruaje en silencio. Wilhelm, quien conducía el carruaje, esperaba en silencio con las riendas en la mano. Rem, ¿puedes hacerme un favor y viajar sola con Emilia? Tengo algo que quiero hablar con Wilhelm. Rem miró hacia la puerta del carruaje y dejó escapar un suspiro antes de volverse hacia mí con calma. Está bien, ayudaré a Emilia. Pero será mejor que me recompensen más tarde. Su mirada entonces se tornó seria. ¿Entiende, Suburu? Entendido, le dije con una sonrisa burlona. Te voy a consentir un montón. La vi sonreír levemente antes de finalmente darse la vuelta para entrar al carruaje. Una vez que entró, caminé hacia la parte delantera del carruaje y miré a Wilhelm. ¿Te importa si me siento aquí contigo? Las chicas están charlando. Él giró sus ojos hacia mí y posó su mirada en mí durante un buen minuto, provocando entonces que se formara un silencio incómodo entre nosotros.
Pero después del breve silencio, simplemente se encogió de hombros antes de girar la cabeza hacia la carretera. No me importa. Al oír sus palabras de confirmación, me levanté de un salto y me senté a su lado. Una vez en una posición cómoda, me quedé quieto y esperé. Luego me echó una mirada y sonrió antes de girar las riendas para hacer que el carruaje se moviera. Al sentir el movimiento extremadamente repentino, mi cabeza voló hacia atrás y golpeó la pared detrás de mí provocando un ruido sordo. ¡Ay!, dije por reflejo mientras ponía mi mano detrás de mi cabeza para calmar la parte golpeada. Al verme frotarme la cabeza, Wilhelm soltó una risita antes de volver a quedarse callado. Al oír su risa, dejé escapar una sonrisa burlona antes de fruncirle el ceño. ¿Lo hiciste a propósito, no? Se limitó a mirarme con una ceja levantada antes de soltar un bufido. Luego volvió a mirar hacia adelante en silencio. Bueno, supongo que debería empezar ahora. Wilhelm, ¿qué planeas hacer a partir de ahora? Con el ceño fruncido, Wilhelm se quedó mirando a lo lejos en silencio. Ya sabes lo que tengo que hacer. Al oír su respuesta, solté una risita. Sí, supongo que ya lo sé. Pero eso no es lo que quería saber. Wilhelm suspiró profundamente y me miró con una mirada. Bueno, ¿qué es exactamente lo que quieres saber? ¿A dónde irás? Esa es la pregunta. En vista de su estado actual, Cruz ya no puede cumplir tu deseo. Eso significa que el juramento de lealtad a cambio de venganza ahora es completamente nulo. Al oír mis palabras, vi que el rostro de Wilhelm se ensombrecía visiblemente al mencionar a Cruz. Sin embargo, cuando mencioné a su esposa, me miró con enojo y soltó un grito severo. ¿Cómo supiste eso? Resoplé ante su arrebato y lo miré como si fuera un idiota. ¿Hablas en serio? Soy la persona que más sabe de la ballena blanca en este mundo. Y su niebla claramente borra todos los recuerdos de las 3 personas que mata. El hecho de que puedas recordar a tu esposa significa que alguien le tendió una emboscada cuando luchaba contra la ballena blanca. ¿Y cómo consiguieron información sobre su ubicación en primer lugar? Piensen, quien se lo vendió fue claramente quien los engañó. Y entonces el demonio espada que estuvo luchando contra bestias durante años en busca de la ballena blanca de repente declara su lealtad de la nada. La única razón por la que buscaste a la ballena blanca fue por la posibilidad de que apareciera la persona que mató a tu esposa. Wilhelm me mira visiblemente sorprendido, pero su sorpresa no dura mucho, ya que una de las ruedas del carruaje choca contra una roca, lo que nos hace rebotar. Al sentir el rebote, Wilhelm recupera rápidamente el control del carruaje antes de mirar hacia adelante en total silencio. Su expresión entonces se suavizó con tristeza mientras dejaba escapar un susurro tranquilo lleno de desesperación y esperanza. Suburu, ¿qué es lo que quieres decirme? Sé dónde estará, dije rotundamente. Tu esposa, claro. Mi respuesta depende de cuánto estés dispuesto a sacrificar. Al escuchar mis palabras, dejó escapar un suspiro tembloroso como si apenas pudiera contener las lágrimas antes de hablarme en un tono serio. Lo sacrificaré todo. Al oír esto me puse la mano sobre la boca. ¿Qué tal un contrato entonces? Una vida de servidumbre total a cambio de alcanzar el objetivo de tu vida. Wilhelm me miró confundido. ¿No pueden los usuarios de artes espirituales y los espíritus formar un contrato? Y mientras mi mano todavía está sobre mi boca, meto la mano en el cuello de mi traje y saco algo de debajo para revelar un collar. El collar tiene una piedra de color negro intenso. Al verlo, Wilhelm suelta una risa amarga. Entonces, ¿ese es tu plan? Si lo es, ahora deberíamos seguir adelante y terminar con esto con Wilhelm. Suspirando, Wilhelm extendió su mano hacia mí. Al verlo, solté mi mano que estaba sobre mi boca para revelar una sonrisa maliciosa y estreché su mano mientras me concentraba en el espíritu dentro del collar. El brillo producido por la formación de nuestro contrato afortunadamente hizo que la atención de Wilhelm se alejara de mi cara, dándome tiempo suficiente para calmarlo. Con esto, Wilhelm van Astria, me pertenece solo a mí y a nadie más. Deberás obedecer mis órdenes sin cuestionarlas ni oponer resistencia y, a cambio, te diré dónde está tu esposa. Y si no cumplimos con estos términos, que ambos muramos de una manera horrible y dolorosa. Wilhelm entonces me miró profundamente a los ojos antes de cerrarlos y dejar que una sonrisa amarga apareciera en su rostro. Yo, Wilhelm van Astrea, acepto los términos y sanciones del contrato. La piedra de mi collar entonces comenzó a brillar más que antes mientras enviaba 2 pequeños hilos que nos conectaron a mí y a Wilhelm con el espíritu interior. Cuando finalmente la luz se apagó, sentí que el espíritu dentro de la piedra se echaba a reír como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo. Y después de que terminó su ataque de risa, empezó a enviarme un sentimiento de admiración. Dejando escapar una sonrisa, me alejé de Wilhelm, me quité el collar del cuello,
lo puse frente a mi cara y hablé conmigo mismo y con el espíritu dentro de la piedra. Creo que nos llevaremos bien tú y yo. Yo también deseo que nos llevemos bien, maestro. Al escuchar a Wilhelm llamarme maestro y confundir a aquel con quien estaba hablando con él mismo, simplemente lo miré con una expresión vacía. Solo Suburu está bien, y para mi primera serie de órdenes, mantén los asuntos de nuestro contrato en secreto para todos. Y guárdate mi lado, desagradable, para ti. Wilhelm asintió y se volvió para concentrarse en el camino una vez más. Eché un último vistazo a la piedra, volví a ponerme el collar y lo oculté de la vista una vez más. Luego miré a mi alrededor y noté que habíamos logrado salir del reino y que actualmente nos estábamos acercando al árbol y al cráter gigante que formé cuando matamos a la ballena blanca. Al ver el gigantesco cráter, me incliné hacia atrás, puse mis brazos detrás de mi cabeza y procedí a cerrar los ojos y me senté con una sonrisa de satisfacción. Parece que el día de hoy va bastante bien. Hemos llegado a Suburu. Al abrir los ojos, vi las puertas de la mansión Roswaal a mi derecha. El carruaje estaba estacionado y Wilhelm, al notar mi atención, decidió bajarse de la parte delantera del carruaje. Luego caminó alrededor del carruaje antes de llegar a las puertas y las abrió. Señora Emilia, hemos llegado. Yo también me levanté de mi asiento y di la vuelta, solo para ver a Rem siendo la primera en salir con Emilia siguiéndola detrás. Rem, al notarme, dirigió su mirada hacia Emilia antes de volverse hacia mí y asentir con calma. Emilia parecía estar de mucho mejor humor que cuando dejamos la casa Cruz y mantenía una sonrisa en su rostro mientras caminaba hacia el frente de la mansión. Pero antes de llegar a la puerta, se dio la vuelta en las escaleras y levantó una ceja hacia nosotros confundida. ¿Vienen o qué? Rápidamente me acerqué a Wilhelm y le di una palmadita en el hombro. Luego le envié una sonrisa tranquila a Emilia. Lo siento, tengo que ayudar a Wilhelm a llevar a Patrascha a los establos. Pero terminaré en un instante, lo juro. Emilia asintió brevemente hacia Wilhelm y hacia mí. Está bien, diviértanse ustedes dos. Miró a su izquierda a Rem, que estaba de pie en silencio a su lado. Entremos. Al ver que los dos se daban la vuelta y se dirigían hacia el interior, me di la vuelta y comencé a trabajar para llevar a Patrascha a los establos. Como Patrascha y yo tenemos una buena relación, honestamente no fue tan difícil como lo sería para otra persona. Pero el único problema que tuve con el proceso fueron sus constantes intentos de conseguir afecto. Como me hacía perder el equilibrio constantemente con la cabeza, tratar de mantenerme erguido y guiarla era un fastidio. Ahora bien, podría haber usado el fortalecimiento mágico, pero eso sería un desperdicio. Puede que mi capacidad mágica haya mejorado, pero aún necesito valorarla. Como mi capacidad es mayor, no tengo idea de cuánto tiempo me llevará recargarme. Alguien como Roswaal necesita un par de días para recargarse por completo. Y como el maná de mi puerta crece constantemente en pureza, densidad y tamaño, tengo que usar más tiempo para convertir el maná gaseoso en la atmósfera en gotas de maná. Y después de que finalmente logré llevar a Patrascha a los establos, puse mi mano sobre su cabeza y le dejé una última caricia de despedida. Volveré pronto, no te preocupes. Wilhelm, que estuvo a mi lado todo el tiempo, me siguió en silencio desde los establos hasta el frente de la mansión. Sin embargo, una vez en las escaleras, me detuve y lo miré. ¿Entonces vas a regresar? Al oírme, Wilhelm se detuvo y respondió de manera tranquila y serena. No, no lo haré. Ya dije que me iría, así que no importa cuándo ni cómo lo haga. Solo estaría retrasando lo inevitable. Luego agarró la manija de la puerta de la mansión y la abrió para que yo pudiera pasar. Y además, ya tienes lo que necesito. ¿Por qué me iría si por fin puedo conseguirlo? Al entrar, caminé por los pasillos familiares de la mansión antes de llegar a una habitación determinada. En verdad, solo había usado mi maná para fortalecer mi nariz. Después de todo, estoy familiarizado con el olor de Rem, por lo que funciona muy bien cuando necesito encontrarla. Al abrir la puerta me encontré con un destello de luz. Al verlo, mi percepción del tiempo se fortaleció inconscientemente y lo identifiqué como un puño. Reforzando mi cuerpo, aprovecho mi percepción y giro mi cuerpo hacia donde fallaría antes de retomar mi percepción normal. El puño entonces no me alcanza antes de que use rápidamente mi cuerpo reforzado para rodear al atacante y poner mis brazos debajo de los suyos y unir mis manos firmemente detrás de su cabeza. Una vez que los bloqueé con éxito en su lugar, dejé que solo la parte superior de mi cuerpo se reforzara para ahorrar maná y miré bien a mi atacante. Al notar su cabello rubio y su traje de mucama, inmediatamente la identifiqué como Frederica y procedí a buscar a Rem y Emilia. Encontré a Emilia sentada y mirándonos a los dos con sorpresa, pero Rem, que estaba sentada a su lado, estaba bebiendo té tranquilamente. Probablemente Frederica había preparado un poco de té mientras Wilhelm y yo estábamos ocupados con Patrasche.
Y sentados en otra silla estaban dos niños que conocía, Arthur y Petra. Emilia, Rem, ¿se olvidaron de contarle sobre mí? Emilia simplemente me miró y luego miró hacia Frederica que silenciosamente intentaba liberarse de mi agarre. Luego miró su taza antes de suspirar y tomar un sorbo para calmarse. Está bien, Frederica. Es de quien te hablé. Ya sabes, el que mató a Pereza y a la ballena blanca. Frederica, que estaba luchando contra mi agarre, de repente se detuvo ante las palabras de Emilia antes de suspirar derrotada. Por favor, déjame ir. Sonriendo, la solté antes de retroceder tranquilamente un par de pasos mientras ella se daba la vuelta con el ceño fruncido y culpable e hizo una profunda reverencia. Te pido disculpas por atacarte, solo olí algo malo y te ataqué por reflejo. Al verla bajar la cabeza, extendí mi mano hacia ella. No te disculpes, simplemente actuaste según tu deber de servir y proteger esta mansión. Eso es algo por lo que no puedo enojarme. Levantando la cabeza, escaneó mi rostro por un par de segundos con su mirada antes de dejar escapar una sonrisa que mostró todos sus afilados colmillos y agarró mi mano extendida para levantarse. Me llamo Frederica, es un placer conocerte, Suburu. Emilia me acaba de contar las muchas cosas maravillosas que has hecho. Soltando una carcajada, procedí a poner mi mano detrás de mi cabeza avergonzado. Oh, por favor, no he hecho nada digno de elogio. Solo hice lo que consideré bueno y eso es todo. Frederica dejó escapar una sonrisa burlona antes de soltar mi mano y señalar un asiento entre Arthur y Petra. Está bien, entonces, señor, no puedo aceptar un cumplido, puede sentarse entre esos dos mientras continúo mi conversación con Lady Emilia. Luego se volvió hacia Wilhelm, que estaba de pie en silencio en la puerta. ¿Por qué no vienes tú también a quedarte dentro? Ignorando el apodo que de repente me dio, caminé hacia Arthur y Petra antes de sentarme tranquilamente entre ellos. Al mirarlos a ambos, noté que Petra me miraba con ojos brillantes mientras Arthur tenía una expresión complicada. Al notar sus ojos, miré de un lado a otro, confundido. ¿Tengo algo en la cara? Al escuchar mi pregunta, Petra y Arthur acercaron sus rostros extremadamente al mío antes de gritar en voz alta. Eres tan genial, Suburu. Dime cómo te volviste tan fuerte. Sintiendo que me dolía la cabeza por el ruido, le di una palmadita a Petra en la cabeza con una sonrisa antes de girarme hacia Arthur. Te contaré cómo lo hice más tarde. Entonces Petra se quedó en silencio ante mi constante ataque de palmaditas en la cabeza y Arthur se reclinó y cerró los ojos mientras una mirada de aceptación se formaba en su rostro. Wilhelm, que estaba en la puerta, cruzó la habitación y se quedó detrás de mí en silencio. Frederica, al notarlo, nos miró con interés a Wilhelm y a mí antes de sentarse y servirse una taza de té. Una vez que terminó de llenar su taza, tomó un sorbo antes de colocarla en un platillo, haciendo que un tintineo audible resonara en toda la habitación. Luego se llevó la mano a la boca y tosió levemente antes de mirar a Emilia con expresión seria. Ahora a continuar donde lo dejé. Al salir de la habitación, dejé escapar un bostezo de aburrimiento mientras recordaba la conversación entre Emilia y Frederica. Todo lo que hicieron fue ponerse al día con algunas cosas antes de hablar un poco sobre el tema del santuario. Frederica también se quejó un poco de lo miserable que era ser la única criada en esta mansión en el momento de nuestra partida. Pero para mi sorpresa, ocurrió algo que no esperaba. Petra había venido a postularse para ser sirvienta, pero eso no fue lo que me sorprendió. Lo que me sorprendió fue la voluntad de Arthur de convertirse en mayordomo. Petra se postuló principalmente por mis acciones al salvar a la aldea del culto de las brujas y también a los niños cuando las bestias demoníacas atacaron. Arthur, por otro lado, me había dicho que siempre tendría un mal sabor de boca si no le devolvía el favor. Caminando por los pasillos, busco en mi bolsillo delantero y busco el evangelio que está presente en su interior. Cuando lo toco y confirmo su existencia, miro hacia mi derecha y siento una pequeña conexión con la puerta. Soltando una pequeña sonrisa en la puerta, miré por encima del hombro a Wilhelm. Quédate aquí, tengo algo que hacer. Wilhelm se limitó a asentir en respuesta antes de apoyarse en una de las paredes presentes en el pasillo y cerrar los ojos. Me di la vuelta hacia la puerta y extendí la mano antes de abrirla para entrar. Una vez dentro, percibí el familiar aroma de los libros y la imagen de la biblioteca prohibida. ¿Cómo lo haces? La voz de Beatrice resonó frente a mí, lo que hizo que bajara la mirada para mirarla. Tu capacidad para encontrarme tan fácilmente realmente me molesta, ¿sabes? Riendo un poco, le envío una pequeña sonrisa de complicidad. No sé cómo lo hago, pero tal vez tengo un don para ello. O, algo, me permite encontrarte fácilmente. Frunciendo el ceño un poco ante la última parte de mi charla, dejó escapar un pequeño suspiro antes de mirarme con el ceño fruncido. Bueno, supongo que ya hemos hablado lo suficiente por ahora. ¿Para qué viniste aquí? ¿Por ahora?
Dije fingiendo estar en shock mientras buscaba en mi bolsillo delantero antes de dejar escapar una sonrisa. No te preocupes, Beaco, me aseguraré de que no te sientas solo. No me llames Beac, empezó con el ceño fruncido antes de que yo le dijera el evangelio, lo que la hizo quedarse en silencio. ¿Por qué tienes eso? Maté al arzobispo de la pereza, Betelgeuse. Todo lo que pido es que me digas el origen de los evangelios y cómo puedo destruirlos, dije con una expresión en blanco mientras le pasaba el evangelio. Beatrice suspiró tristemente mientras hojeaba las páginas en blanco y confirmaba que se trataba del evangelio de una persona muerta. Entonces, ¿me dejaste a mí también, Gese? Después de decir eso, me lo entregó antes de mirarme con cautela. Corrígeme si me equivoco, Suburu, pero dijiste que querías destruir los evangelios. Miré el evangelio por un segundo antes de guardarlo en el bolsillo y miré a Beatrice. Sí, planeo destruirlos a todos y cada uno de ellos. Sin embargo, no necesito molestarme con las falsificaciones. Beatrice se estremeció visiblemente cuando insinué mi conocimiento de los evangelios verdaderos antes de mirarme con cautela y un poco de esperanza. Suburu, ¿cuál es tu verdadera razón para venir aquí? ¿Podría ser a ellos? Entonces Beatrice me miró directamente con los ojos muy abiertos por la sorpresa y susurró con incredulidad, ellos? Me arrodillé y la miré directamente a los ojos en silencio. Beatrice me devolvió la mirada mientras la esperanza llenaba lentamente sus ojos antes de que apareciera una ligera incertidumbre. Por favor, respóndeme, Suburu. Silencio. Respóndeme. Y con sus ojos ahora produciendo innumerables cantidades de lágrimas porque estaban llenos de una mezcla de esperanza, incertidumbre y tristeza, simplemente la miré directamente a los ojos. Para ser totalmente honesto contigo, Beatrice, te encuentro lamentable. Sorprendida, Beatrice me miró mientras sus lágrimas se detenían y sus ojos se abrían de par en par por el miedo. ¿Qué? No me digas que no. Pasaste 400 años siguiendo ciegamente las órdenes de alguien y nunca entendiste, realmente, lo que querían decir. Pasaste incontables días seguidos mirando un libro en blanco. Incontables días leyendo, aprendiendo y perfeccionando tu magia, ¿todo para qué? Detener. No existe ningún ellos, y nunca lo ha habido. Puedes abrir ese libro una vez más para grabarte ese hecho en la cabeza y, de paso, tal vez también aprendas qué es la realidad. Por favor. Y tu frente fuerte no es más que una farsa, Beaco, es solo algo que te ayuda a lidiar con tu lado cobarde. El mismo lado cobarde que te mantiene encerrado en este contrato falso y también te impide suicidarte o intentar al menos alguna forma de cambio. Detener. Gritó con la cabeza ahora mirando directamente al suelo y su flequillo cubriendo sus ojos, gotas de lágrimas caían rápidamente al suelo. Luego levantó lentamente la cabeza y mostró un tipo de tristeza extremadamente pura dentro de sus ojos sin signos sorprendentemente de ira. Ni siquiera tenía señales de su mecanismo de afrontamiento, que era su terquedad desenfrenada. Soy un cobarde, siempre lo he sabido. ¿Pero qué me queda? Mi madre ha muerto, mi profesor ha muerto, Gese me ha dejado, lo único que me queda es esta biblioteca. Entonces dime, ¿por qué debería irme si no me queda absolutamente nada? Suspiré y me senté. Siéntate y te lo contaré. ¿Cómo ayuda a sentarse? Lancéle una mirada fulminante y volví a palmear el suelo. ¿Quieres una buena razón para dejar tu miseria o no? Callándose, se sentó a mi lado incómodamente antes de girar la cabeza hacia mí. ¿Y ahora qué? Ahora te voy a hacer una pregunta, y solo una pregunta. Tu respuesta te afectará de ahora en adelante, ¿de acuerdo? La miré esperando su respuesta, ella solo asintió en silencio. Sonriendo me levanté antes de ir a las puertas de la biblioteca y abrirlas. Espera, no te vayas de Suburu. Gritó Beatrice en pánico mientras se levantaba y corría rápidamente hacia la puerta. Luego agarró mi pantalón y lo sostuvo con sus pequeñas manos mientras miraba hacia abajo. No me dejes como lo hizo mamá. Si no quieres que me vaya, entonces ven conmigo, dije con calma mientras sostenía la puerta abierta. Esa es mi pregunta para ti, Beatrice, ¿vendrás conmigo solo por esta vez? Apretando más la pierna de mi pantalón, me miró con una expresión de dolor llena de una batalla de incertidumbre y esperanza. Yo también. Al ver su vacilación, me acerqué a la pequeña y menuda mano que estaba en mi pierna y la sostuve suavemente con la mía. Sintiendo su mano sostenida por la mía, ella la miró en silencio antes de mirarme con su expresión habitual, excepto que esta vez tenía una pequeña sonrisa. Sí. Y con su sí, soltó mi mano y dio unos pasos fuera de la biblioteca antes de mirarme de nuevo con una brillante sonrisa presente en su rostro. Gracias, Uburu, supongo que no tienes esa personalidad tan repugnante y repugnante.
Riéndome levemente por su broma, salí de la biblioteca y le di un discreto pulgar hacia arriba detrás de mi espalda a Wilhelm mientras él observaba la interacción entre nosotros. Bueno, Beatrice, vamos a conocer a las demás, Petra estará feliz de verte. Temblando ante la mención de Petra, se giró hacia la puerta ahora cerrada y fue a entrar. Al verla desmoronarse ante la mención de Petra, suspiré antes de agarrarla, cargarla sobre mi hombro y caminar hacia los pasillos. Por favor, bájame. Dijo Beatrice suavemente solo para ganarse una réplica de mi parte. Pensar que esperaste 400 años para que te sacaran de esa biblioteca y que tu voluntad se hiciera añicos por tener 12 años. ¿Qué historia más trágica sería esa? Uno de los grandes espíritus siendo golpeado por un niño. Supongo que sería lamentable. Dijo Beatrice suavemente para sí misma antes de volver a quedarse en silencio. ¿Puedes dejarme ir ahora? Claro, pero tendrás que tomarme la mano para no perderte, dije mientras la ponía frente a mí y extendía mi mano. Ella miró mi mano y frunció el ceño antes de mirarme con agitación. ¿Qué soy yo? ¿Una niña para ti? Todo lo que obtuvo de mí como respuesta fue una sonrisa silenciosa que la hizo suspirar profundamente antes de agarrar mi mano y luego comenzó a murmurar en voz baja mientras caminábamos. Estúpido Suburu. Caminando fuera de las puertas principales de la mansión con Wilhelm y Beatrice, veo a Frederica y Rem junto a un carruaje hablando con una cara familiar. Bueno, todavía no lo conozco muy bien. En el vagón delantero se encuentra el hombre vestido de verde que responde al nombre de Otto Suben. Le pedí personalmente que fuera él quien nos llevara al santuario. Por suerte, accedió a mi pedido y ahora está aquí, en la mansión Roswell. Mientras caminábamos lentamente hacia allí, noté que parecían haber terminado de hablar de lo que estaban hablando cuando Frederica se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia nosotros. Rem, sin embargo, se dio la vuelta inmediatamente y entró en el carruaje, donde supongo que Emilia estaba esperando en silencio. Frederica simplemente caminó tranquilamente hacia nosotros antes de mostrar una expresión intrigada cuando vio a Beatrice a mi lado. ¿Beatriz? Beatrice, que estaba sosteniendo mi mano, dejó escapar un HMPH ante la sorpresa de Frederica antes de mirarla con el ceño fruncido. Sí, ¿qué pasa? Creo que tengo tiempo suficiente para hablar un poco contigo, supongo. Sin embargo, Frederica la miró por unos segundos antes de notar que nuestras manos estaban entrelazadas y me miró con muchas preguntas en sus ojos. Pero como probablemente podía adivinar el 90% de esas preguntas, simplemente asentí antes de señalar en secreto hacia el carruaje con mi izquierda. Ya veo, gracias Suburu, dijo Frederica mientras una expresión de comprensión aparecía en su rostro. Luego sonrió suavemente mientras miraba a Beatrice. Que tengas un buen viaje, Beatrice, espero verte más en el futuro. Beatrice al oírla soltó mi mano para cruzar y luego cruzó sus brazos sobre su pecho. ¿Qué quieres decir con más? Creo que estoy y estaré perfectamente bien con eso. Frederica al ver la pequeña sonrisa que delataba las palabras del Olivaba dejó escapar una risita antes de volverse hacia mí con una sonrisa. Cuida bien de ella Suburu, Beatrice es una chica muy agradable en el fondo después de todo. Solté una suave sonrisa y me reí entre dientes mientras procedía a acariciar a Beatrice en la cabeza. No te preocupes por Beatrice, ella estará bien conmigo cerca para protegerla. Al sentir mi mano sobre su cabeza, la Lolibaba la apartó de un golpe antes de mirarme con una sonrisa burlona. ¿Cómo me proteges? La última vez que lo comprobé, yo era de hecho la más fuerte. Luego miró a Frederica. Entonces, siguiendo esa lógica, ¿no sería eso, yo, la que está protegiendo a Suburu? Frederica se llevó la mano a la boca y soltó otra risita. Nos miró una última vez antes de empezar a caminar hacia la puerta principal de la mansión. Beatrice, al verla marcharse de repente, frunció el ceño antes de hablar con un tono molesto. ¿No vas a responder mi pregunta? Al oírla, Frederica se dio la vuelta en los escalones y miró a Beatrice con una sonrisa. Beatrice está equivocada y Suburu está equivocado. Pero ambos tienen razón. Para que quede claro, es probable que ambos se protejan las espaldas mutuamente. Y con eso, ella miró hacia mí y articuló un gracias antes de entrar a la mansión. Al verla regresar adentro, miro hacia el carruaje antes de ir a abrirlo para ver cómo están tanto Rem como Emilia. Al mirar dentro de la puerta del carruaje, que ya estaba abierta, vi a Emilia hablando alegremente con Petra. Y como Emilia tenía 14 años, parecía que se lo estaban pasando muy bien. Es muy bonito decir eso, Petra, pero no puedo decir que soy bonita. Rem estaba sentada junto a ellos en silencio y miraba a los dos con una suave sonrisa presente en su rostro. Pero es verdad. Eres bonita. ¿Suburu? Finalmente, al notarme, Petra me miró confundida antes de dejar escapar una sonrisa y saltar de Emilia directamente hacia mí. Oye, espera un segundo,
Me hizo caer hacia atrás y caí bruscamente de espaldas mientras Petra se golpeaba la cabeza contra mi pecho. Luego, Petra se frotó un poco la frente antes de sentarse y mirarme con una sonrisa. Suburbio. Solté un gemido por el impacto en mi espalda, la miré y suspiré antes de darle una palmadita en la cabeza. Al sentir mi mano en su cabeza, dejó escapar una sonrisa brillante y con dientes grandes antes de agarrarla. Al sentir que me agarraba el brazo y no me soltaba, la miré confundido. ¿Qué pasa ahora, Petra? Un segundo, me dijo mientras se quitaba un trozo de tela de la muñeca antes de atarla a la mía. Luego procedió a jugar con los puños de mi traje antes de sonreír satisfecha y bajarse. Listo. Ahora Suburu tendrá un viaje seguro. Mirando mi puño, palpo el precio de la tela debajo de él antes de soltar una sonrisa. Parece que logré conseguir este tesoro. Gracias, Petra. Me levanté, limpié el polvo de la parte posterior de mi ropa antes de mirar a mi alrededor. Y mientras miraba alrededor, noté una figura pequeña y familiar que intentaba escabullirse hacia las puertas de la mansión. Siguiendo mi mirada, Petra también notó a Beatrice y procedió a correr hacia la Lolibaba. Betty, vamos a probarnos algo de ropa otra vez. Beatrice, al oír a Petra, se congeló ante la familiaridad de la voz de la niña y se dio la vuelta en pánico y comenzó a susurrar con miedo. No, cualquier cosa menos eso. Suspirando ante el miedo de Beatrice hacia Petra, usé un poco de maná en mis piernas para hacer una ráfaga rápida para alcanzar a Petra y fácilmente la tomé del cuello. Petra, me temo que hoy no podrás jugar con Beatrice. Ella se va de viaje conmigo y necesita tener suficiente energía para poder salir adelante. La dejó en el suelo, me miró con una sonrisa triste antes de asentir y girarse hacia Beatrice. Lo siento, Betty, parece que no jugaremos hoy. Disfruta tu viaje. Beatrice, al oírla, recuperó visiblemente toda su fuerza vital y se levantó de golpe y me miró con una sonrisa radiante. Al ver su sonrisa y a Petra triste, decidí burlarme un poco de ella y le dejé escapar una sonrisa demoníaca hacia Beatrice, lo que la hizo congelarse y luego le di una palmadita en la cabeza. Bueno, no puedes jugar con ella hoy, pero definitivamente podrás tener mucho tiempo para jugar con ella mañana y pasado mañana. Entonces Petra se dio la vuelta y me miró con una expresión hipnotizada. ¿En serio? ¿Puedo hacer eso? Riendo, le di una sonrisa y le hice un gesto con el pulgar hacia arriba. Sí, claro que puedes. Todo es posible en la juventud. Brillar. Al ver algo detrás de mí, Petra puso sus manos frente a su cara antes de parpadear confundida, luego lo miró correctamente antes de limpiarse los ojos para asegurarse de que fuera real. ¿Eso es, una, puesta de sol? ¿Qué puesta de sol? Dije confundido mientras miraba hacia atrás y no encontraba nada más que un carruaje. Incluso miré hacia el cielo y vi que el sol se estaba acercando apenas al centro. Probablemente nada, dijo Petra antes de darnos de repente un abrazo a Beatrice y a mí antes de darse la vuelta y subir saltando los escalones de la mansión. Y cuando llegó cerca de las puertas de la mansión, detuvo sus saltos antes de saludarnos con una sonrisa infantil. Adiós Beatrice, adiós Suburu. Beatrice, que estaba a mi lado, suspiró aliviada y estaba a punto de darse vuelta para reprenderme, pero en su lugar sintió que mi mano le daba una palmadita en la cabeza. Al sentirlo, no golpeó bien, sino que decidió cerrar los ojos y aceptarlo antes de soltar un gruñido y entrar al carruaje. Te perdonaré por ahora. Pero definitivamente te lo devolveré más tarde. Dejando escapar una suave sonrisa, miré hacia Emilia y Rem quienes presenciaron toda la terrible experiencia y señalé hacia el frente del carruaje. Voy a estar al frente con el comerciante. Por favor, hazme un favor y mantén a Beatrice ocupada. Emilia y Rem nos miraron a los dos confundidas. Sin embargo, esto solo me hizo reír mientras cerraba suavemente la puerta del carruaje y me volví hacia Wilhelm con una cara inexpresiva. Señor, parece diferente en comparación con cuando está con ellos. Tal vez haya alguna razón para ello. Suspiré, levanté mi dedo para callarlo y señalé con el otro hacia la parte delantera del vagón antes de mirarlo con expresión seria. Hablaré de esto contigo en otra ocasión. Pero ahora no es un buen momento para esto, ¿entiendes? Lo entiendo, dijo Wilhelm con calma. Supongo que quieres que yo vigile la mansión como me pediste. Sí, pero también presta mucha atención al chico Arturo. Tiene un don para la espada y es joven. Si cumple con tus requisitos, tómalo bajo tu protección y enséñale un poco después de que tu trabajo haya terminado. Recuerda también capturar al objetivo si es posible. Si no es posible, simplemente mátalo. Wilhelm hizo una reverencia. Entendido, señor. Lo tendré en cuenta. Luego se levantó y preguntó, ¿puedo retirarme? Sí puedes. Y con mi confirmación, Wilhelm se dio la vuelta y regresó al interior de la mansión.
Con él aquí, estoy completamente seguro de que la mansión debería estar a salvo de su ataque. E incluso si la organización de la que es Elsa decide enviar a un pez gordo, confío en la capacidad de Wilhelm para manejarlo. Comprobando mi muñeca, dejé escapar una sonrisa antes de caminar hacia la parte delantera del carruaje y saltar directamente al asiento junto a Otto. ¡Guau! ¿Señor Suburu? ¿Qué está haciendo aquí conmigo? Otto, sorprendido por mi repentina aparición, estuvo a punto de caerse del vagón, pero por suerte se agarró de él antes de hacerlo. Luego se enderezó y quedó sentado, aunque por lo que pude ver todavía estaba un poco tenso. No me digas que estoy en problemas ahora. Y notando lo tenso que estaba, le di una palmadita en el hombro antes de inclinarme hacia atrás para relajarme. No tienes por qué estar tan tenso a mi alrededor, Otto, espera. Ese es tu nombre, ¿verdad? Y no te preocupes, no estás en ningún problema. Otto cantó aliviado y me miró en silencio por un momento antes de fruncir el ceño con sospecha. Sí, ese es mi nombre, pero ¿cómo sabes mi nombre? ¿Y por qué estoy aquí en primer lugar? Al oírlo, me incliné hacia atrás y comencé a reír antes de enviarle una mirada mientras sonreía. Bueno, para ser honesto, casi me muero de risa cuando escuché que un desafortunado comerciante fue confundido con un cultista de brujas y decidí contratarte para mi diversión. Otto se encogió de dolor y se agarró el pecho antes de inclinarse hacia adelante mientras las lágrimas corrían por sus ojos, ahora cerrados. Ya veo. Es bueno saberlo. Le di una palmadita en el hombro, me incliné hacia su oído y comencé a susurrar. Tranquilo, pequeño Otto, los grandes y malos matones del culto ya no te harán daño ni te robarán el dinero del almuerzo. Al oírme, empezó a derramar aún más lágrimas antes de calmarse al cabo de unos momentos. Ahora, sereno, adoptó una expresión firme que encajaba con su atractivo aspecto, lo que me hizo silbar. Tal vez ya tendrías una mujer y no serías secuestrado por los cultistas si mantuvieras esa expresión un poco más, pequeño Otto. Visiblemente herido por mis palabras, Otto se inclinó hacia adelante como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago y habló en un tono muy forzado. Eres un hombre muy cruel, Suburu. Con el sonido de las ruedas del carruaje avanzando por el camino, me quedé sentado en silencio en mi asiento mientras observaba los árboles que nos rodeaban. Otto estaba sentado en silencio a mi lado y yo personalmente no tenía ganas de hablar en absoluto en ese momento. Y mientras observaba a los pájaros volar de un árbol a otro, sentí una sensación de atravesar un cuerpo de agua que invadía mi cuerpo antes de extinguirse. Inmediatamente me puse en guardia y escuché una conmoción que provenía del interior del carruaje, lo que hizo que Otto abriera la corredera detrás de él para mirar adentro. ¿Está todo bien por ahí?, preguntó Otto con un dejo de preocupación y pánico presente en su rostro. La señorita Emilia se ha derrumbado, respondió Rem, presa del pánico al instante. El collar también se ha roto. Otto se estremeció visiblemente antes de volverse hacia mí. ¿Deberíamos detener el carruaje, Suburu? Deberías haberla escuchado también, ¿verdad? Sin embargo, permanecí en silencio mientras miraba a mi alrededor con toda mi concentración y el maná fortaleciendo tanto mi audición como mis ojos. Hola, dijo Otto con voz llana antes de mostrar una expresión triste. No me digas que ahora no soy más que aire. De repente, sintiendo una vibración atravesar el suelo, inmediatamente me giré hacia Otto con un dedo en mis labios antes de levantarme inmediatamente y agitar el maná dentro de mi puerta. ¿Qué descaro tienes al venir aquí y apestar el lugar, extraño? Una voz enojada se escuchó desde arriba y me hizo mirar hacia arriba y ver una figura que caía y se acercaba rápidamente a mí. No sé lo que pensabas que iba a pasar. Pero conociste a Garfield y no quiero a nadie como tú aquí. Inmediatamente empujé a Otto fuera del carruaje, reforcé mis piernas y esperé a que el hombre se acercara a mí. Y mientras caía rápidamente hacia mí, soltó una carcajada antes de lanzarme una desagradable patada en la parte superior de la cabeza. Al verlo, lo esquivé fácilmente y lancé un puñetazo reforzado a toda potencia hacia su hígado antes de que pudiera tocar el carruaje y logré asestar un golpe sólido. Auge. Inmediatamente después de sentir el impacto, un fuerte estruendo resonó en el aire cuando su cuerpo atravesó la barrera de velocidad y atravesó muchos árboles, provocando una enorme línea de polvo y destrucción. Saltando suavemente del carruaje, comencé a caminar hacia el área donde Garfield voló y reforcé mi vista para ver exactamente cuánto daño recibió de ese golpe. Y con mi vista, lo vi de pie, con las piernas temblorosas y una expresión de dolor en su rostro. Mi puñetazo había hecho exactamente lo que quería y había debilitado sus piernas. Tosiendo un poco de sangre, la limpió con su mano antes de mirarme con el ceño fruncido. Fue un buen golpe el que lanzaste. Pero mientras estaba de pie, un aura de maná de tierra lo rodeó y lanzó un hechizo de curación para ponerse de pie derecho.
Sin embargo, su magia de curación no fue lo suficientemente potente como para eliminar el problema con sus piernas. Pero creo que Garfield caerá precisamente por eso ahora. Luego comenzó a dar un par de pasos hacia mí y su aura comenzó a elevarse antes de que un carámbano de magia pasara volando y golpeara el suelo frente a él. Sonriendo, miré uno de mis puños que estaba desordenado por el puñetazo y lo enderecé antes de caminar hacia donde había salido ese carámbano. Aléjate de mí. El cobarde que se aleja de sus problemas te convierte en un cobarde. Ignorándolo en silencio, caminé cerca de Rem, quien fue quien arrojó el carámbano antes de notar a Beatrice parada a su lado con el ceño fruncido. El hombre sabio se aleja cuando no es necesario luchar, dijo con una expresión molesta antes de volverse hacia mí. ¿Es ese Garfield del que estabas hablando? Supongo que es terriblemente molesto. Solo asentí ante su pregunta antes de girarme hacia Rem y señalar a Garfield. ¿Emilia está bien? Escuché que quedó inconsciente antes de que ese tipo atacara. Sí, todavía respira, parece que solo se ha desmayado. Garfield, al notar a Rem, apretó los dientes con ira. Dime que confías en ese tipo, Rem. Ese bastardo apesta. Rem y Beatrice entonces enviaron una mirada fulminante hacia Garfield antes de que Otto apareciera frotando su trasero mientras lloraba en silencio y gritaba. Podrías haberme arrojado suavemente, Suburu. Otto luego se secó las lágrimas antes de mirar a Garfield con una expresión seria que era marcadamente diferente a su estado habitual. Espero que sepas que estás hablando con el hombre que mató a Slot y derribó a la ballena blanca. No me importa. Todavía no quiero que ese tipo se acerque al santuario. ¿Lo entiendes, verdad, Rem? Rem al escuchar esto simplemente suspiró profundamente antes de levantar la cabeza hacia Garfield. Garfield, Suburu no solo me ha salvado a mí, sino también a Rem, Emilia y a la niña que está a mi lado. ¿Quién es una niñita? Sonriendo demoníacamente a la Lolibaba, Rem me miró con una suave sonrisa antes de acercarse a mí y darme un abrazo. Él es incluso el hombre del que estoy enamorada. Garfield al escuchar esto de repente se congeló en su lugar y parpadeó mientras miraba a Rem abrazándome. ¿Qué pasa con el Siyu? Frunciendo el ceño, Rem miró a Garfield con una mirada que lo hizo congelarse a mitad del discurso. Porque lo conozco lo suficiente para saber que no me hará daño. Y quiero que tú al menos le des una oportunidad. Frunciendo el ceño, Garfield nos miró por última vez y parecía que iba a decir algo, pero solo suspiró cuando vio a Otto, Rem y Beatrice mirándolo fijamente. Claro, pero lo haré pedazos yo mismo si se porta mal. Solo porque te guste no significa que yo también lo haga. Luego resopló y se estremeció de dolor, se palpó el costado y me miró con una sonrisa burlona. Pero su puñetazo es algo que me gusta. Sonriendo, me froté la muñeca que me dolía y le envié una sonrisa burlona. Y tienes un cuerpo duro, Garfield, pero como dicen, el idiota que muerde hierro fundido solo se lastima, ¿verdad? Al oírme usar una frase familiar, me miró atentamente antes de notar que me sujetaba la muñeca y comenzó a reír. ¿Tienes algunas palabras que decir con tu muñeca? Al oírlo, yo también levanté la cabeza para reírme con él. Sin embargo, no había nada ligero en nuestras risas. Todavía podía notar que me odiaba, pero no tanto como antes. Y como él seguía sin confiar en mí, yo seguro que tampoco iba a confiar en él. Y al parecer Otto se dio cuenta del tono de nuestra risa y empezó a sudar un poco antes de volverse hacia Beatrice. ¿No hay algo extraño en ellos? Poniendo uno de sus ojos en él, luego lo cerró antes de dejar escapar un suspiro y comenzó a caminar de regreso con suficiente porte. Son solo dos idiotas que intentan superarse el uno al otro. Otto entonces hizo una expresión confusa antes de girarse hacia Rem. ¿Qué significa eso? Haciendo exactamente lo mismo que Beatrice, ella simplemente suspiró mientras me miraba antes de dirigirse hacia el carruaje con una sonrisa forzada. Simplemente se están divirtiendo a su manera. Ahora completamente confundido, Otto se giró hacia mí con una expresión miserable antes de pincharme el brazo. ¿Por qué se ríen ustedes dos? ¿Me perdí un chiste o algo así? Garfield y yo entonces dejamos de reír antes de girarnos hacia Otto, viéndolo todo confundido y luciendo miserable, luego nos miramos a la cara con calma antes de comenzar a estallar en risas una vez más. Está bien, simplemente iré a encargarme del carruaje. Dijo Otto con un suspiro antes de ir a ver a Patrasche, quien también nos miraba a los dos con diversión presente en sus ojos de reptil. Ahora, nuestro carruaje estaba estacionado frente a una pequeña cabaña cerca del pueblo del santuario. Habíamos dejado a Patrasche en los establos y fuimos recibidos por Ram antes de ser conducidos al interior por un Garfield que ahora sonreía. Entra. No es el lugar más bonito por dentro, pero un hogar sigue siendo un hogar. Al entrar, inmediatamente noto el olor de la comida que se está cocinando y una mesa con cubiertos ya puestos. La chimenea está alimentada,
lo que hace que la cabaña tenga una temperatura acogedora, mientras que las decoraciones en las paredes y las mesas hacen que la cabaña se sienta ciertamente acogedora. Abuela. Ya estoy en casa. Al escuchar la voz, se escuchó el sonido de algunos utensilios de cocina que se dejaban en la cocina antes de que una pequeña figura entrara por la puerta. Al ver esa figura, pude ver visiblemente a Beatrice congelarse por el shock por un momento antes de estallar en lágrimas y correr hacia ella. Mamá. Mamá. ¿De qué diablos estás hablando? Al ver a Beatrice abrazar al confundido Ryusu con lágrimas corriendo por su rostro, Garfiel inmediatamente intentó agarrar a Beatrice. Garfiel, detente, gritó el clon de Ryusu, lo que hizo que se congelara y mirara hacia su rostro. Al mirarla a los ojos, pudo ver que no tenía voz ni voto en sus deseos y soltó un chasquido antes de darse la vuelta para salir por la puerta. No sé qué diablos está pasando. Luego giró la cabeza hacia mí con los dientes apretados y ojos llenos de rabia. Pero te culpo por ello, joder. Luego salió por la puerta y la cerró de golpe, dejando la habitación llena de los sollozos de Beatrice y el silencio de todos los que estaban dentro. Mirando a mi alrededor, noté que Ren miraba en silencio a Beatrice mientras Otto dejaba escapar un suspiro antes de pasar a mi lado con una expresión miserable para llegar a la puerta. No me pagan lo suficiente por esto, espera un segundo. No me pagan nada. Y cuando llegó a esa conclusión, abrí rápidamente la puerta y lo pateé afuera. Golpeándose el suelo con las manos y las rodillas, se dio vuelta y me vio sonriendo tranquilamente. Oye. ¿Dónde está mi paga, Suburu? Luego se inclinó hacia mí antes de prepararse para saltar. No tengo idea de qué estás hablando. Y con un movimiento rápido, cerré la puerta en su cara mientras él volaba directamente hacia ella, causando un fuerte golpe proveniente de la puerta. Me sequé las manos, miré a Rem y señalé con una de mis manos la cocina con la esperanza de que me diera un poco de privacidad con ellos dos. Al notar mi gesto, les echó una última mirada por encima del hombro antes de entrar a la cocina. Y como Ram estaba cuidando a Roswaal, tengo que cortar esta conversación. Cuando Roswaal se entere de que Beatrice y Rem están aquí, seguramente se enojará y dirá que esta corriente es inútil. Emilia también está inconsciente actualmente, así que no hay que preocuparse de que aprenda cosas que no debería soportar. De todos modos, puse mi mano sobre el hombro de Beatrice, lo que provocó que ella girara su rostro lleno de lágrimas mientras dejaba escapar un suave bufido. ¿Qué quieres? Suspirando, caminé hacia uno de los sofás presentes en la habitación antes de sentarme en él y palmeé el cuero a mi lado. Date prisa y siéntate para que pueda explicarte por qué ese no es el Ryusu que conoces. Beatrice se quedó paralizada y se giró hacia el clon de Ryusu, que la miraba con calma, con interés en sus ojos y sin ningún tipo de amor. Al ver esto, retrocedió confundida antes de volverse hacia mí. Entonces, ¿qué es esa cosa? Esa cosa no es mamá. Luego me volví hacia el clon que me miraba con calma. ¿Puedes contarle sobre los otros? En caso de que esté ciego, ella tenía una conexión con él, tú, del pasado. Al escuchar esto, el clon dejó escapar un suspiro antes de girarse hacia Beatrice con el ceño fruncido. Lo sé. Nosotros, lo sabemos, pero, nosotros, no queremos decírselo. Pero al menos debería tener respuestas a algunas de las preguntas, ¿no? O al menos, que le digan, algunas, de ellas. Al oírme, el clon frunció aún más el ceño antes de cerrar los ojos y sostenerse el puente de la nariz en silencio. Al verla en silencio, supuse que se estaba comunicando con los otros clones y fui a tratar de convencerlos a todos mientras hablaban entre ellos. Después de todo, el núcleo hubiera querido que esto sucediera. Estoy seguro de que a él le encantaría saber cuánto dolor le han causado sus palabras a su hija. Abrió los ojos y me miró fijamente antes de señalar la puerta. Deberías irte. Luego señaló a Beatrice, que estaba parada allí en silencio, tratando de entender de que estábamos hablando con una sonrisa triste. Solo entonces le diré lo que necesita saber. ¿Cómo dijiste? Ella hubiera querido que esto sucediera. Suspiré, me levanté y me dirigí hacia la puerta antes de fruncir el ceño de forma que no podían ver. Asegúrate de decirle todo lo que puedas. Después de todo, es una persona extremadamente valiosa para mí. Al abrirlo, recordé algo y me giré hacia la cocina antes de gritar en su dirección. Rem. Ven conmigo rápidamente para que estos dos puedan hablar un rato a solas. Cerré la puerta y me di vuelta para mirar al cielo y fruncí el ceño. Con mis ojos mejorados, pude ver cómo el maná presente en la atmósfera se movía rápidamente hacia una zona del santuario. La razón de esto es que se me ocurrió una idea que me surgió en un programa sobre cazadores. Todo lo que tengo que hacer es hacer pasar maná por mis nervios ópticos y configurarlos en la frecuencia correcta para ver el maná.
Parece que Roswaal ha decidido lanzar su hechizo para cubrir el santuario de nieve antes de lo que yo esperaba. Y, con lo que sé de su estado actual, podría morir si lanza un hechizo de esa magnitud. Pero sabiendo lo loco que es Roswaal, estoy seguro de que no le importa en absoluto morir. Pero, en cuanto a ti, Roswaal, no puedo dejarte morir todavía. O al menos, todavía no, todo depende de lo bien que salga esta situación a mi favor. Y como está debilitado y en estado de concentración, podría perfectamente entrar en su habitación y romperle el cuello con una de mis manos reforzadas, pero preferiría mantenerlo con vida por los beneficios que obtendrá. Mis beneficios, por supuesto. Al entrar a la cabaña donde se estaba recolectando rápidamente el maná, noté de inmediato que Ram estaba inconsciente y, sobre una cama, estaba Roswaal en silencio y miraba directamente al fuego de la chimenea con los ojos hundidos. Sintiendo mi mirada, lentamente giró su único ojo hacia mí antes de suspirar y mirar nuevamente hacia la chimenea. Así que finalmente estás aquí. Al mirar a Ram y ver su atención en la chimenea, armé una escena en mi cabeza y solté una risita antes de agarrar una silla. Luego giré el asiento y me senté en él mientras apoyaba mis brazos sobre el respaldo y sonreí. Entonces el libro de la verdad desapareció, ¿eh? Entonces lo vi apretar los dientes con ira antes de que el maná dentro de su puerta comenzara a agitarse rápidamente. Al ver esto con mis ojos, inmediatamente le lancé un cuchillo en la cara y golpeé la pared detrás de él antes de dejar escapar un suspiro de decepción. Para un hombre de 400 y pico años, seguro que no sabes cómo controlar tus emociones, ¿no? Además, puedo ver tu maná, así que no vuelvas a intentar algo así. Mirándome con una mirada de cautela, procedí a levantar mi brazo para lanzar un cuchillo antes de que él suspirara y volviera a mirar hacia la chimenea. Puedes matarme ahora mismo, Suburu. Pero supongo que me quieres con vida, ¿verdad? Sí. Al oír mi sí, dejó escapar un bufido antes de volver a reír en un segundo de locura. Oh Suburu, qué tonto eres. Quiero morir y tú no puedes cambiar eso. Luego siguió riéndose mientras yo apoyaba la cabeza sobre los brazos y esperaba en silencio a que se calmara de risa. Cuando por fin se calmó, tomé mi silla y la volví a poner donde la había encontrado antes de girarme hacia Roswaal. Bueno, ¿qué tal si hacemos este sencillo, Rosji? Ambos somos personas a las que les encanta usar nuestro tiempo de manera eficaz, así que hagamos que quien gane se quede con el perdedor como su esclavo. Apoyando sus brazos en su regazo, sostuvo su barbilla con sus manos y me miró con una expresión de diversión presente en sus ojos. ¿Pero por qué apostaría por algo tan estúpido? Si gano, tú morirás de todos modos, lo que hará que tus términos no se apliquen a ti. Riendo un poco, rápidamente me callé y lo miré con una expresión fría. El gran conejo, el ataque a la mansión y el ataque de la bestia demonio son todos obra tuya, Roswaal. Enarcando una ceja, soltó un bostezo antes de recostarse de espaldas en la cama que tenía debajo. Luego estiró un poco los brazos antes de mirarme con aburrimiento en toda su cara. ¿Entonces? ¿Qué tiene eso que ver con algo? Sonriendo en silencio con los ojos cerrados, extendí mis manos a los costados antes de abrir los ojos y mirar directamente a sus pupilas. Puedo regresar muriendo, por supuesto. Se quedó paralizado y me miró con incredulidad antes de empezar a reírse. Y con esa risa se incorporó y me miró directamente a los ojos con una sonrisa demente. Entonces eres mucho más valioso de lo que pensaba Suburu. Extendí la mano para revelar mi collar, me lo quité antes de colocarlo entre Roswaal y yo. Y con una sonrisa confiada, lo miré con alegría. Roswaal Mathers, ¿aceptas mi desafío? También mirándome con la misma confianza, simplemente acercó su mano hacia el collar. Acepto tu desafío. Acepto tu desafío. Y con esas palabras de Roswaal, sentí que el espíritu dentro del collar temblaba de emoción antes de que comenzara a formarse una conexión entre Roswaal y yo. Cuando finalmente se terminó de formar la conexión, el espíritu dentro de la piedra me envió una risita antes de volver a dormir. Está hecho, Roswaal. Ahora que el contrato estaba hecho, me puse el collar antes de esconderlo una vez más. Y una vez que terminé de asegurarme de que mi collar estuviera bien colocado, miré a Ram, que todavía estaba inconsciente, antes de enviar una mirada de lástima hacia Roswaal. Si se parece en algo a su hermana, estás a punto de ganarte un nuevo agujero, amigo mío. Dirigiendo su mirada hacia Ram, dejó escapar una suave sonrisa de comprensión. Pero después de esa pequeña sonrisa, inmediatamente envió una de sus sonrisas normales hacia mí. Oh, no te preocupes por mí ahora. Me preocuparé por ti primero. Luego se puso en posición meditativa y comenzó a concentrarse en su hechizo. Al ver esto, me reí un poco antes de salir de la cabaña. Roswaal, hacer un trato tan apresurado conmigo fue un error. Decirte que tengo que morir para volver al pasado te ha hecho creer que no soy el más inteligente.
Incluso aproveché que tu estado emocional era inestable después de perder tu, precioso, libro para reconstruir tu ya roto estado emocional en algo que quiero. Al mirar hacia el cielo, noté que el sol comenzaba a ponerse y fruncí el ceño. Parece que necesito apresurar mis planes. También tengo que disculparme con Ren cuando tenga la oportunidad. Tuve que dejarla en la cabaña por culpa de Roswaal. De todos modos, noté que uno de los residentes del santuario también caminaba por la calle principal y decidí preguntarle cómo llegar. Hola, le dije con calma al mestizo y le hice un gesto con la mano antes de frotarme la nuca con nerviosismo. ¿Te importaría dedicarme un poco de tu tiempo? Levantó la vista del suelo y me miró a los ojos. Olisqueó el aire un momento antes de adoptar una expresión nerviosa. Lamento haber dejado la chimenea encendida. Luego comenzó a alejarse rápidamente. Al darme cuenta de esto, fortalezco un poco mis piernas y de inmediato me levanté frente a él nuevamente y dejé escapar una sonrisa escalofriante. Oh, vamos, señor, no tardaré mucho, lo prometo. Es solo una pregunta simple. Ahora un poco asustado y sobresaltado, empezó a tartamudear un poco antes de buscar una dirección para escapar. ¿Solo una pregunta? ¿Eso es todo? Agarré con fuerza uno de sus hombros para que mirara hacia el mío, mantuve la misma sonrisa y lo miré directamente a los ojos. Sí, eso es, solo uno. ¿Qué es lo que quieres saber? Quité mi mano de su hombro y suspiré antes de frotarme la nuca una vez más, como si me avergonzara mi falta de información. No sé dónde está la tumba de la bruja. ¿Puedes indicarme una dirección relativa? Al oírme mencionar la tumba de las brujas, su rostro palideció visiblemente de miedo mientras me miraba con extremo miedo. Al ver esto, le lancé una mirada fulminante para que lo soltara de una vez. Me estoy cansando un poco de esta conversación. Ick. Es por allí, señor. Miré hacia donde apuntaba y lo miré con una sonrisa antes de empezar a caminar. Eso es por la ayuda, señor. Espero que, viva, bien. Riendo por dentro mientras él se estremecía y salía corriendo bañado en sudor frío, llegué a la conclusión de que debería hacer este tipo de cosas más a menudo. Supongo que meterse con la gente es divertido. Espera. Supongo que, esa vieja Loli me está molestando. Al llegar a lo que solo se puede describir como una tumba, sonreí al ver cómo estaba construida. Incluso con 400 años de decadencia y falta de gestión, todavía lucía magnífica y tenía un aire de elegancia en las tallas de su frente. Bueno, de todos modos, concentré mi mente mientras subía los escalones y pronto me encontré parado directamente en su entrada. Echidna, como muero, por saberlo. Y con un movimiento de mi pie, crucé la línea invisible que separa el exterior del interior y sentí que mi pie se hundía en el suelo. Y con mi pie, mi cuerpo fue arrastrado y sentí que me caía. Y mientras caía, sentí que mi conciencia comenzaba a embotar lentamente antes de desmayarme pronto. Oh, eres interesante, ¿no? Estás invitado a la fiesta del té, felicitaciones. Al oír la voz de una mujer madura, abrí los ojos y me encontré sentada. Frente a mí había una mesa cubierta por la sombra de una sombrilla y una mujer sentada tranquilamente al otro lado. Su sedoso cabello blanco le llegaba más allá del pelo y sus brazos estaban apoyados sobre la mesa con una clara mirada de interés presente en sus hermosos rasgos faciales. El vestido negro que llevaba se ajustaba apropiadamente a sus curvas para hacerla sentir sexy y al mismo tiempo mezclarlo con una sensación de elegancia. Riéndose, se inclinó a propósito para mostrar más sus curvas y sonrió con picardía. Oh, Dios mío. Quizás te guste lo que ves. Al oírla hablar, inmediatamente hice una mueca de disgusto antes de suavizarla y fruncir el ceño. Al notarlo, hizo un puchero antes de inclinarse sobre toda la mesa para mirarme directamente a los ojos con sus pupilas negras. Te dije. ¿Te gusta lo que ves? Suspiré y me recliné antes de mirarla con lástima. Lo siento, pero no puedo sentirme atraído por ti. ¿Qué? ¿Eres impotente? Y con su arrebato, se reclinó en su silla y dejó escapar un suspiro antes de murmurar. Puede que no me importe mucho mi cuerpo, pero aún así me duele, ¿sabes? Al menos para una mujer. Sin inmutarme, di unos golpecitos en la mesa que tenía delante antes de darme cuenta de algo importante. Dime, ¿dónde está el té? Pensé que esto era una fiesta de té. Puso cara de confusión y luego hizo una mueca de comprensión antes de golpearse la palma con el puño. Oh. Luego miró hacia mí antes de sacar la lengua y golpearse el costado de la cabeza con el puño. Como que me olvidé de mi error. No lo creo ni por un segundo. Chasqueó los dedos y aparecieron 2 tazas a ambos lados de la mesa. Luego tomó su taza y bebió un sorbo con calma antes de mirarme expectante. Para empezar la fiesta del té, también hay que tomar un sorbo.
Extendí la mano hacia la taza, procedí a levantarla y me quedé mirando el líquido. Y sin dudarlo en absoluto, bebí hasta el último sorbo antes de colocar tranquilamente la taza sobre la mesa. Echidna se dio cuenta de esto y se sonrojó antes de mirar hacia un lado y murmurar en voz alta: nunca vi a alguien beber mis fluidos corporales con tanta calma. Luego ella volvió a mirarme con un rubor todavía presente en mi rostro y notó mi falta de reacción y dejó escapar un suspiro de decepción e hizo un puchero. Sí, al menos quería verte ponerte nerviosa. Pero supongo que nada te inmuta, ¿no? La miré directamente a los ojos antes de soltar una sonrisa amarga e inclinarme hacia adelante en la mesa. Lo siento, es terrible que personas como nosotros nos encontremos y hablemos entre nosotros. Ella también dejó escapar un suspiro, se reclinó en su silla y me miró con una expresión inexpresiva. Cuéntamelo, es casi como si me estuviera mirando en un espejo. Apoyando mi barbilla en mis manos, también la miré con la misma cara sin emociones y hablé con un tono casi cansado. Bueno, probablemente deberíamos ir directo al grano, ¿no? Supongo que tú también odias perder tu tiempo en proyectos sin sentido, ¿verdad? Bebiendo el último sorbo de su té, dejó la taza vacía y se sentó derecha en su silla. Y con el mismo tono y rostro inexpresivos, me miró a los ojos. Para ir directo al grano, eres una persona que también busca el conocimiento. Por lo tanto, a cambio de cualquier pregunta que me hagas y que yo pueda responder, también recibiré una pregunta a cambio junto con dicha respuesta. Es muy sencillo, dije antes de hacer crujir mi cuello. ¿Quién empieza entonces? Chasqueando los dedos, volvió a llenar el té que había dentro de nuestras tazas. Yo iré primero, dijo antes de beber tranquilamente de su taza. ¿Cómo te llamas? Ese debería ser un buen comienzo, ¿no? Sonriendo, tomé un sorbo de té antes de dejarlo sobre la mesa. El nombre que utilizo actualmente es Natsuki Suguru. Luego terminé todo el té que había dentro de mi taza antes de dejarla sobre la mesa. Pero no te pediré la tuya, Echidna, no quiero desperdiciar mis oportunidades en preguntas estúpidas. Suspirando, bebió un poco más. Supongo que pensamos lo mismo, qué desagradable. Supongo que ahora te toca a ti. ¿Cómo puedo manipular el O dentro de mi cuerpo? Ella se quedó en silencio y me miró con total seriedad. ¿Cómo supiste eso? Sonriendo, me recliné en mi silla y puse mis brazos detrás de mi cabeza. Todavía es mi turno, Echinda, ¿ahora puedes responder la pregunta o no? Chasqueó los dedos una vez más, dejó escapar un suspiro mientras nuestras dos tazas se volvían a llenar y tomó un sorbo para calmarse antes de mirarme fijamente. Sí, puedo responder a esta pregunta, pero solo en teoría. En teoría, debería funcionar, pero es solo una teoría. Lamentablemente, no puedo probarlo porque, bueno, no tengo un alma que me dé a entender. Aprovechando que me volví a llenar, apuré la copa antes de prestarle toda mi atención. Probablemente haya pasado 400 años repasando los secretos de Od. ¿Y quién dice que no ha encontrado una forma adecuada de utilizarlo? Continúa. Te escucho. Antes de empezar, ¿sabes qué es Od? Inclinándome hacia atrás, pasé maná por mi cerebro para mejorar mi memoria y recordar haber leído su definición. Es prácticamente la energía vital que se encuentra latente dentro de cada ser vivo. Con una sonrisa arrogante, se inclinó hacia adelante y señaló mi pecho. Tienes razón, pero también estás equivocado. Y mientras su dedo golpeaba mi corazón, me miró fijamente a los ojos. Esta energía no está latente en absoluto. A medida que transcurre el día, tu energía se va quemando inconscientemente para mantenerte vivo. Así que, técnicamente, ya lo estás utilizando, pero no de forma consciente. Y, personalmente, tampoco tengo idea de cómo controlarlo conscientemente. Luego dejó escapar un suspiro antes de abrazarse el pecho y hacer pucheros. Estar muerta ha hecho que mis teorías sean imposibles de comprobar por mí misma. Vaya al grano. Está bien, decírtelo con palabras sería una molestia, así que inclina tu cabeza hacia mí, dijo Echidna mientras lamía su mano. Al ver esto, procedí a mirarla directamente a los ojos. ¿En qué te va a servir la autoridad de la gula? Jugar con mis recuerdos es algo que no quieres hacer. Frunciendo el ceño, me hizo un gesto para que me acercara. No sé cómo llegaste a esa conclusión, pero ¿quién dice que no puedo compartir comida? La miré con el ceño fruncido y comencé a dudar. Conociendo su personalidad, ella definitivamente intentaría tomar la delantera, pero, de nuevo, apuesto a que se muere por saber sobre mí. No todo el mundo puede saber con solo una mirada cuando se activa una autoridad. Y además, sus ojos me están mirando como si yo fuera el espécimen más interesante del lugar. Y con mi refuerzo de maná, siempre puedo saber cuando un espacio de memoria está en blanco, así que la atraparé de inmediato.
Cerré los ojos, me incliné hacia adelante y sentí que su mano acariciaba suavemente un costado de mi rostro. Y con su caricia llegó un exceso de conocimiento y teoría sobre el funcionamiento de los poderes sobrenaturales. Pero había una cosa que me molestaba, esta información era demasiada. Mucha de la información que tengo no tiene relación con la conversación. Incluso hay información sobre el control del maná y algunas pequeñas teorías relacionadas con la inmortalidad. Literalmente me ha enviado todo. Al levantar la vista con cautela, la vi con una sonrisa de satisfacción. Esto no es propio de ella. ¿Por qué? Esto no es algo que yo haría. Chasqueando los dedos para rellenar nuestras tazas una vez más, solo tomó un sorbo en silencio antes de mirarme con una expresión muy vacía. Porque estoy muerto, claro. Y creo que alguien como yo podrá poner a prueba todas mis ideas, independientemente de su moralidad. Además, sería una pena que todo mi conocimiento se perdiera, ¿no crees? Especialmente cuando alguien como tú puede aprovecharlo. Luego sonrió tristemente y miró hacia sus pies. Quién sabe, tal vez incluso puedas completar lo que yo no logré hacer. TSK, su pregunta me va a resultar muy molesta. Está diciendo medias verdades para hacerme sentir lástima por ella antes de burlarse de mí. Suspiré, miré la taza que estaba debajo de la mesa y una vez más bebí todo su contenido. Para ser totalmente honesta, no tengo problemas con beber esta bebida. Al final, solo está fortaleciendo mi factor de bruja. Adelante, sigue con tu pregunta, Echidna. Ella dejó escapar una expresión molesta, pero pronto se calmó antes de soltar un profundo suspiro y murmurar, estoy muerta, bastardo, al menos déjame divertirme de alguna manera. Han pasado 400 años. Solté una risita, me quedé inmóvil y me agarré el pecho. Al sentirlo, la miré con una sonrisa maliciosa. Parece que mi tiempo se acabó, Echidna. Ya lo veo, dijo mientras comenzaba a lamerse la mano. Supongo que puedes elegir entre considerarte desafortunada o afortunada. Estaba a punto de preguntarte algo interesante sobre alguien que conozco. Luego se levantó de la mesa y caminó hacia mí antes de inclinarse frente a mí. Y con sus ojos negros mirándome directamente, dejó escapar una suave sonrisa. Te daré los derechos para que realices las pruebas. Pero es solo porque estoy, extremadamente, interesado en los secretos que guarda tu pequeña mente, Suburu. La miré directamente a los ojos y solté una risita. Oh, no querrás ver lo que tengo guardado ahí arriba. Tu mente no sería capaz de manejar las verdades que aprenderías. Después de todo, si supiera que mi vida no es más que una novela. Un momento. No, eso es estúpido. Si supiera que mi vida la escribió un ser superior, me volvería inestable, por decirlo menos. Probablemente mataría hasta matar. Después de todo, nada importaría en ese momento. Mi vida no consistiría en nada más que ser una forma de entretenimiento. Soltó una risita, se inclinó hacia adelante y me dio un beso en los labios. Sin embargo, no había ningún sentimiento detrás de ello. Lo único que pude sentir fue un silencioso adiós. Y con esa suave sensación aún en mis labios, sentí que me quedaba en blanco otra vez. Al despertarme, me encontré en un lugar muy familiar. Sí. Me encontré debajo de las sábanas de una cama. Y con los ojos abiertos, miré alrededor de la habitación y noté que afuera estaba oscuro a través de la ventana. Y si está tan oscuro afuera, Emilia debería haber fracasado o recién comenzado su camino. Suspiré, me incorporé y me estiré para hacer sonar las articulaciones que se habían puesto rígidas porque mi alma la había abandonado. Pero cuando sentí que mi espalda se sacudía, miré a mi derecha y vi a Beatrice durmiendo. Esta chica realmente tiene un corazón tierno, ¿no? Y mirando a mi izquierda, noté que Ren también dormía tranquilamente. ¿No debería estar viendo las pruebas de Emilia junto a su hermana? ¿Y qué pasa con esta situación? Parece un cliché cursi para un harén. Después de todo, dudo que mucha gente se despierte con dos chicas como pareja. Suspiré para aclarar mis pensamientos, me puse en posición meditativa y comencé a concentrar el maná en mis bancos de memoria. Hacerlo me permitió sonreír casi con locura al ver que la gran cantidad de conocimiento que Echidna tenía se estaba convirtiendo en mío. Pero eso no es lo mejor, también me dio sus experiencias. Y como sus experiencias también incluyen a las autoridades, debería poder usarlas sin problemas. Centrándome en el factor bruja dentro de mi cuerpo, extraje de él la autoridad de la pereza. Desafortunadamente, para mi disgusto, parece que mi límite son 10 brazos. Como el original no era tan competente como yo ahora con el conocimiento de Echidna, no pudo sacar a relucir y controlar todas sus manos. Así que, aunque empezó con una, yo empezaré con 10, que es mi límite actual. Pero mi emoción no termina ahí, todavía tengo mucho conocimiento que repasar.
Todo lo que necesito ahora es tiempo y estaré completamente preparado para los eventos del Arco 5. Y podré manejar casi todo lo que suceda después de eso. Pero si alguna vez tengo la oportunidad de encontrarme con una variable no deseada, me aseguraré de tener un contador listo para ellas. Y no termina ahí. Saqué el libro que tenía guardado en mi bolsillo, miré el Evangelio en mis manos, solté una risita y susurré. Puedo hacer y también destruir estas cosas. Asegurándome de no despertar a Rem y Beatrice, procedí a levantarme de la cama y a ponerme el traje. Supongo que Rem tuvo la amabilidad de cambiarme por algo más cómodo en caso de que decidiera volver a la mañana siguiente. Ya vestida, miré a las dos que estaban en ese momento dentro de sus sueños. Sin embargo, lo que más me interesó fue la capacidad de Beatrice para dormir. ¿Acaso sueña? ¿Por qué un gran espíritu debería descansar? Quiero decir que Pac también descansa dentro de la piedra de Emilia cuando tiene poco maná. Entonces, ¿dormir es para ellos una forma de disminuir su drenaje de maná cuando están despiertos? Quiero decir que los espíritus normales suelen adoptar la forma de una bola. ¿Significa esto que la necesidad de maná de Pac y Beatrice proviene de su forma física? Le preguntaré a Beatrice más tarde. Abrí la puerta y entré en la habitación donde dejé a Beatrice y al clon de Rayusu para que hablaran. Sinceramente, dudo que el clon le haya revelado mucho a Beatrice. Como los clones han desarrollado una voluntad propia y se han acercado más a Garfield, honestamente dudo que revelen la ubicación del original. Pero incluso si no han revelado la ubicación, Beatrice debería tener una puerta conectada a la choza abandonada donde se encuentra el original. Después de todo, ella formó una puerta allí para escapar a la biblioteca prohibida cuando fue atacada. Ah, sí. Estás despierta, dijo un clon de Rayusu mientras entraba por la puerta. ¿La chica te ha hablado de nuestra conversación? Al examinar los rasgos del clon, dejé escapar una sonrisa burlona antes de sentarme en uno de los sofás de la sala de estar. Beta, ¿no te refieres a la conversación de Alpha? Luego me recliné y apoyé mis brazos sobre el sofá antes de fruncir el ceño y mirarla directamente a los ojos. Eres Vera, ¿verdad? Mirándome en silencio, sonreí antes de sentir mi estómago gruñir de hambre y sentir una picazón seca en mis labios. Sintiendo estas sensaciones, fruncí el ceño al recordar que, honestamente, no había comido en un tiempo. La mayor parte de mi tiempo ha consistido en pelearme constantemente y mudarme de un lugar a otro. E incluso cuando tenía la oportunidad de comer en la casa de los Karsten, la señora Cruz se volvía mentalmente una niña, así que nadie quería comer nada. También pasé la mayor parte de mi tiempo en la mansión Roswell para ocuparme de algunas cosas y asegurarme de que Wilhelm conociera todas las áreas de donde podría provenir una emboscada. Me volví hacia Beta, que seguía en silencio, y me llevé una mano a la cara con calma y me rasqué la picazón. ¿Todos comieron mientras yo estaba inconsciente? Estoy un poco muerto de hambre, Beta. Me miró fijamente durante unos segundos más de lo que probablemente pretendía, dejó escapar un profundo suspiro antes de dirigirse a la cocina y susurró suavemente, los jóvenes de hoy en día no tienen modales. Gracias, Beta. Me miró por encima del hombro en silencio y soltó un rápido chasquido de lengua antes de entrar a la cocina. Probablemente se estaba preguntando cómo la había oído susurrar. Pero la respuesta sencilla es que mejoré mi capacidad auditiva. Otra cosa que aprendí al estudiar los conocimientos y la experiencia de Echidna fue que parecía estar muy familiarizada con el fortalecimiento del maná, pero nunca pudo comprender todas las capacidades del cerebro. Por lo tanto, no podía mezclar el maná con su cerebro para mejorar. Y puedo entenderlo perfectamente. Ella nunca tuvo conocimiento del hipocampo y el neocórtex y de cómo trabajan juntos para recordar nuestros recuerdos. Y como yo tuve la suerte de recordar este simple hecho, todo lo que tuve que hacer fue recordar muchos de mis recuerdos y desarrollar mis habilidades a partir de ahí. Diablos. Si quisiera, podría hacerme rico gracias a los muchos diseños e inventos sencillos que he aprendido. Incluso podría hacer música en el mundo e introducir muchos de los instrumentos modernos. De hecho, eso probablemente me convertiría en una asesina en la industria musical, ya que una cantante usa una lira. Y probablemente podría hacerme rico en el sector agrícola del reino, probablemente obteniendo el título de caballero gracias a los beneficios que Lugnica o cualquier otro reino recibirían de ello. Incluso podría crear nuevos inventos si quisiera. Mi capacidad para aumentar mi velocidad de pensamiento y mi percepción del tiempo podría hacer que un mes de esfuerzo e investigación para un ser humano normal fuera tan solo unos pocos años de esfuerzo para mí. Y eso ni siquiera incluye mi capacidad para memorizar y recordar temas de la era moderna. HMPH, ya sé lo que debo hacer ahora. Sería simplemente un desperdicio de potencial y capacidad para obtener poder político y económico. Metí la mano en uno de mis bolsillos, saqué una tarjeta de presentación que me dio Russell y dejé escapar una sonrisa.
Aquí tienes, me dijo Beta mientras me colocaban un plato con las sobras antes de volver a entrar en la cocina. Aquí tienes algo para beber también. Reforcé mi vista y mi olfato y busqué en la comida y la bebida cualquier signo de veneno. Luego, con calma, comencé a comer en silencio una vez que confirmé que era seguro para mí comer. Gracias, Beta. Ahora que terminé de comer, me senté con Beta en el sofá mientras esperábamos pacientemente a que Emilia, llorando y en pánico, entrara por las puertas. Gracias por la comida, Beta. ¿Tal vez tú preparaste esto? No. Bueno, por favor, dale las gracias a quien lo hizo por mí. Seguro. Suspirando por su falta de palabras, tomé otro sorbo de mi bebida antes de colocarla sobre la mesa. ¿Garfield no sabe? La verdad sobre este santuario, ¿sí? Tu incapacidad para mentir es un verdadero dolor de cabeza, ¿no? No tienes idea, dijo con lo que supongo que es un ceño fruncido oculto debajo de la bata que cubre la parte inferior de su rostro con su gran cuello. Estoy bien, confía en mí. Dijo Emilia, pálida, mientras atravesaba la puerta principal de la cabaña. Yo, estaré, bien, mañana. Inmediatamente me puse en acción, me levanté de mi silla y me acerqué a ella con expresión preocupada. Al darse cuenta de mi presencia, me miró con sorpresa. ¿Estás despierto, Suburu? Solté un chasquido de fastidio y la levanté en brazos antes de empezar a caminar hacia su habitación. La forma en que ignora sus problemas y valora los de los demás más que a sí misma es realmente desagradable. Ni siquiera puedo culpar a Echidna por odiar a un personaje como Emilia. Además, no ayuda a Echidna el hecho de que supuestamente es similar a Satella en cuanto a personalidad. Oye. Bájame. Dijo Emilia con un poco de pánico y vergüenza infantil mientras luchaba por soltarse de mis brazos. Sin embargo, mi fuerza física por sí sola es suficiente para no tener problemas. Puedo caminar perfectamente por mi cuenta. Abrí la puerta de su habitación con calma, miré por encima del hombro a Beta y le dije en voz baja que le diría la verdad a Garfield si no dejaba descansar a Emilia. Una vez hecho eso, cerré la puerta detrás de mí con el pie antes de colocar a Emilia en su cama actual. Sí. Te lo dije. Estoy bien. Dijo mientras su fatiga mental comenzaba a pasar factura. Solo, déjame, descansar, por favor. Y mientras su fatiga mental la llevaba al sueño, la examiné en silencio para asegurarme de que estuviera dormida antes de alcanzar su pecho. Sintiendo lo que buscaba, lo apreté suavemente con mi mano para que pudiera agarrarlo mejor. Dentro de mi mano estaba el collar que sostiene a Pac, que actualmente está durmiendo. Y mientras lo hacía, recordé el conocimiento que Echidna me había dado. Me encontré con una forma de telepatía que podía usar con un espíritu y envié un mensaje a la piedra. Despierta Pac, es hora de hablar sobre Emilia. Y con un destello brillante, Pac apareció en mi hombro y suspiró decepcionado. Así que me descubriste, ¿eh? Así que me descubriste, ¿eh? Al ver a Pac aparecer en mi hombro, sentí una ligera sorpresa, ya que debería haber estado ahorrando todo su od y maná restantes para su supervivencia. ¿Por qué estás desperdiciando maná en esta conversación? Dije molesto mientras miraba el maná dentro de su cuerpo filtrarse lentamente. Soltó una sonrisa burlona, me miró con ojos cómplices y saltó dentro de mi camisa antes de soltar una exclamación de falsa sorpresa. Oh. ¿Qué es esta cosa aquí? Y mientras seguía sonriendo, sacó la cabeza de mi camisa con la piedra de mi collar dentro de su boca. Me pregunto por qué Suburu. Con expresión inexpresiva, lo saqué de la nuca. Lo coloqué sobre mi pierna, lo miré y suspiré. ¿Cuánto me estás robando, Pac? Riendo, abrazó la piedra contra su pecho antes de hacer una expresión inocente. Eso hace que parezca que estoy cometiendo un crimen. Nunca haría algo así, Suburu. Verlo hacer bromas y desperdiciar su expresión me molestó, todavía estaba quemando maná. Entonces, como no quería que tomara mucho, decidí ir al grano. Tienes que dejar a Emilia. Su contrato, que se suponía que debía protegerla, en realidad la está causando dolor. Tranquilo. Ahora frunciendo el ceño, flotó fuera de mi regazo antes de mirar el rostro dormido de Emilia. Emilia todavía estaba pálida por sus rastros e incluso tenía un sudor frío que la acompañaba. Suburu, ¿te gusta mi hija?, dijo Pac mientras la miraba a la cara. Pero esta vez no puedes mentir, lo sabré si intentas fingir tu respuesta. Al mirar la pequeña figura flotar frente a mí, mis ojos se volvieron fríos una vez que cambiaron y aterrizaron en Emilia. No me gusta en absoluto. Su personalidad es sin duda desagradable de experimentar. Todo lo que quiero de ella es que sea una buena gobernante para este reino para poder aprovechar mi condición de caballero y vivir mi vida con tranquilidad.
Al escuchar mis palabras, la temperatura en el aire inmediatamente comenzó a bajar notablemente, provocando que la inconsciente Emilia tosiera por respirar el repentino aire frío. Me recuerdas demasiado a ella, dijo con extremo veneno. La forma en que ustedes dos ven a los demás como objetos, me resulta repugnante. Suspiré y miré a Emilia antes de mirar a Pac. Ella me resulta útil, así que no la mataré en un futuro próximo. ¿Es esa una razón suficiente para que confíes en mí? Diablos, incluso usaré un contrato para respaldarlo si quieres. Mirando por encima del hombro, me examinó con ojos fríos antes de que una sonrisa triste se formara en su rostro e hiciera que la habitación se calentara a temperatura ambiente. Estás diciendo la verdad. Sonriendo, miré el collar que tenía en sus pequeñas manos y me interesé. Con mis ojos, pude ver cómo el maná dentro de la piedra era absorbido por las manos de Pac antes de convertirse en maná que él podía usar para sí mismo. Y cuando Pac estuvo casi completamente recuperado, me miró en silencio antes de volverse hacia Emilia. Vete de Suburu, quiero ver la cara de Emilia una última vez antes de irme. Bostezando, cerré la puerta de la habitación de Emilia y me encontré con Garfiel y Ram, que estaban sentados en el sofá en silencio. Olfateando el aire, Garfiel hizo una expresión de disgusto y me dirigió una mirada desagradable. ¿Está viva la media bruja? Asentí en silencio hacia él y noté que sus rasgos faciales se suavizaron un poco y me reí un poco en mi cabeza. Luego miré a Ram, que me miraba en silencio. Ram, necesito hablar contigo un segundo afuera. Garfiel frunció el ceño y nos miró a los dos antes de mirarme a los ojos. ¿Por qué necesitas hablar con Ram? En respuesta, lo miré como si fuera idiota. ¿Por qué necesitas saberlo? Es claramente un asunto personal, idiota. Al escucharme, simplemente se sentó allí en silencio antes de que un aura de su bendición comenzara a rodear su cuerpo. Afuera. Garfiel, dijo Ram con una mirada fulminante, pero él lo ignoró. ¿De verdad está haciendo un berrinche ahora mismo? Si es así, le voy a enseñar algunos modales. Lo lamentarás, ¿sabes? Dije con calma antes de continuar caminando hacia afuera de la casa. Pero me aseguré de mirar a Ram, que nos miraba con calma. Probablemente esté considerando lo estúpida que es esta situación. No nos detengas, Ram. Él necesita aprender. Al oírme, Ram pareció captar mi mensaje y siguió adelante y se sentó de nuevo. No se maten entre ustedes, por favor. Aún tenemos que liberar el santuario. Garfiel soltó un chasquido audible antes de ser el primero en salir de la casa. Vamos, bastardo, estoy harto de tus parloteos. Un segundo por favor. Dije con un bostezo antes de dirigirme hacia la habitación de Emilia. Caminando detrás de Garfiel, me guió en silencio a través de los bosques del santuario antes de llegar a un gran claro. Dentro de este claro hay unos cuantos acres de tierra plana que nos dan mucho espacio para ajustar cuentas. Supongo que hizo de este claro su lugar de entrenamiento y poco a poco pasó de ser un bosque frondoso a lo que es ahora. Caminamos por la llanura durante un minuto o dos, llegamos al centro y Garfiel se detiene antes de mirarme. ¿Estás listo, cabrón? Porque esta noche la luna se pondrá roja de sangre, dijo mientras señalaba hacia la luna que pasaba justo sobre nosotros. Pero lo único que hizo fue sacarme una carcajada. ¿Sabías que todo campeón fue alguna vez un contendiente que se negó a rendirse? Oh, lo siento, no lo sabes porque ya te has rendido. Estás diciendo tonterías. Gritó Garfiel mientras hundía la pierna en el suelo. El suelo a su alrededor voló por los aires. Y cuando finalmente cayó, provocó que se formara una tormenta de polvo que obstruyó mi visión de él. Entonces lo sentí venir hacia mi derecha de inmediato y lo esquivé mientras volaba. Luego vino de nuevo desde la izquierda y yo me incliné hacia atrás para evitar un gancho salvaje, pero mi pierna quedó frente a mí. Su pierna chocó con la mía y él cayó hacia adelante, pero logró recuperar el equilibrio a tiempo. Parece que se está aprovechando de su olfato en esta situación. Bastante inteligente contra el humano promedio, pero desafortunadamente me encontró. Silbido. Esquivé el puñetazo y sentí que venía otro más fuerte, pero me incliné hacia un lado para esquivarlo fácilmente. Y debido a la potencia de su puñetazo, el polvo que nos rodeaba se disipó y quedó expuesto ante mí. Tenía una expresión de frustración en su rostro antes de volverse hacia mí y lanzar otro gancho salvaje. Agachándome hacia su lado izquierdo, lancé un gancho rápido y reforzado a su hígado. Sintiendo el impacto, vi que sus piernas empezaban a doblarse por la respuesta natural de su cuerpo y le sonreí. El chamac. Lo detuve en el lugar, reforcé mis ojos y mi cuerpo antes de lanzarle un fuerte gancho de derecha hacia su barbilla. Pero afortunadamente para él, sus instintos tomaron el control y movió la cabeza hacia un lado y sonrió.
Pero como pude ver esto, simplemente moví el maná alrededor de mi cuerpo en una dirección diferente y lancé un gancho de izquierda hacia el otro lado de su barbilla. Crujido. Al sentir y escuchar el crujido de su barbilla, fruncí el ceño cuando sus piernas se congelaron y cayó de espaldas. Al examinarlo con todo el maná que me quedaba, pude ver que el maná dentro de su cuerpo estaba comenzando a mezclarse con lo que supongo que es Od. Sin embargo, dejé escapar una sonrisa antes de poner mi mano sobre su pecho y recordar lo que había hecho Pac. Si no me equivoco, debería haber sido algo así. Sacudida. Al ver que su cuerpo se sacudía y que su ojo se abría de golpe de dolor, dejé escapar una gran sonrisa al sentir que el maná del interior de su puerta salía con fuerza y se reformaba para encajar en mi propia puerta. Y al examinar el proceso en su cuerpo, pude ver que estaba empezando a entrar en pánico inconscientemente a medida que el equilibrio entre su Od y su maná comenzaba a romperse. Sin embargo, mi capacidad de maná comenzó a acercarse a su límite, así que decidí dar un paso atrás y examinar exactamente cómo se combinan las dos energías diferentes. Al observar sus energías, finalmente se combinaron perfectamente dentro de su corazón. Golpear. Lo vi mirándome con ojos de rabia por el dolor que acababa de sentir y con la cara llena de dientes. Sus pupilas se volvieron más parecidas a las de un gato y su cuerpo comenzó a agrandarse. Su piel comenzó a producir pelos a medida que su estructura muscular y esquelética también comenzó a cambiar por completo. Al observarlo, no puedo evitar pensar en lo espectacular que es. El Od dentro de su cuerpo arde para producir este efecto transformador para compensar la imposibilidad de este repentino cambio muscular y esquelético. Y con su transformación finalmente realizada, mira hacia mí con ojos animales antes de llevarse una pata a su mandíbula. Grieta. Ahora con la mandíbula enderezada, la combinación de la curación y su bendición la sanó. Luego la movió un poco antes de abrirla y cerrarla. Una vez que confirmó su funcionalidad, me miró y comenzó a olfatear el aire, lo que lo hizo congelarse. Sus ojos me miraron con rabia antes de que un fuerte rugido resonara en el bosque y provocara una onda expansiva que atravesara el área. Y con un gruñido, dio un rodeo a mi alrededor y empezó a babear visiblemente. Al ver esto, lo miré directamente a los ojos y le sonreí burlonamente. ¿Qué te pasa, gatita? ¿Quieres un poco de hierba gatera? Mientras el gato gigante que es Garfiel me miraba con su mirada depredadora, me quedé allí quieto tranquilamente mientras examinaba su forma actual. ¿Vienes o no? Al oírme, inmediatamente se abalanzó sobre mí e intentó ponerme bajo sus dos patas delanteras. Al ver esto, lo esquivé de inmediato antes de notar que sus dos patas comenzaban a hundirse en el suelo. Murciélago. Lanzándome Murak sobre mí mismo, inmediatamente volé del suelo con mi peso reducido mientras el suelo comenzaba a hacer erupción. Auge. Mientras el suelo volaba por los aires a mi lado y el polvo se elevaba para bloquear mi visión, usé mis ojos fortalecidos y noté una firma de maná lanzándose hacia mí. Y cuando el polvo se disipó tras su salto, salió volando hacia mí con la boca abierta, dispuesto a tragarme entero. El Murak. Usando el maná restante del espíritu dentro de mi collar, inmediatamente lancé el Murak haciendo que los grandes dientes de Garfiel se detuvieran directamente frente a mi cara antes de volar hacia el suelo. Auge. Mientras otra nube de polvo se levantaba, me agaché y usé inmediatamente una patada reforzada para volarlo todo y revelar a Garfiel luchando en el suelo. Al verlo todavía bajo los efectos de los hechizos, aterricé sobre su espalda y me quité mi collar antes de apuñalarlo inmediatamente en la espalda. Haz lo tuyo. Saltando con los efectos de Murak, floté con seguridad hacia el suelo y di unos pasos hacia atrás mientras Garfiel comenzaba a volver a su forma humana. Curiosamente, su enorme forma felina parecía casi comprimirse sobre sí misma antes de tomar la forma del Garfiel humano. Y pude ver que el Od que se utilizó para activar y producir la transformación había regresado a Garfiel en lugar de desaparecer. El maná de su cuerpo se estaba agotando rápidamente, lo que hizo que la sinergia entre las dos energías se rompiera. Y como las dos energías no podían trabajar juntas, su cuerpo no pudo sostener la transformación y lo hizo volver a ser el Garfiel normal. De todos modos, ahora en su forma humana, sacudió la cabeza antes de mirarme con rabia y confusión. ¿Qué me hiciste? Deberías estar debajo de mis garras ahora. Me tapé la oreja con un dedo y le puse cara de aburrimiento antes de empezar a caminar lentamente hacia él. No necesito decirte nada. Al verme acercarme, se estremeció de inmediato antes de mirarme a los ojos con expresión seria. Al ver su estremecimiento, me saqué el dedo de la oreja y lo miré directamente a los ojos con una expresión inexpresiva. Luego nos miramos a los ojos hasta que Garfiel apartó la mirada por un instante. Al notarlo, de inmediato dejé escapar una pequeña sonrisa. Te haces el duro. También afirmas ser el protector del santuario. Incluso dices que eres el más fuerte. Pero no puedo evitar verte como lo opuesto. Actúas como un tipo duro,
pero lo único que veo es un niño asustado. Dices que quieres proteger el santuario, pero ni siquiera puedes protegerte a ti mismo. Dices que eres el más fuerte, pero yo te estoy pateando el trasero. También has estado cuestionando constantemente mis intenciones y las de Roswaal al liberar este santuario. Pero eso no tiene sentido para mí, ya que el protector de la gente debería querer que sean libres. Y con una risa, caminé frente a Garfield y procedí a inclinarme hacia adelante y mirarlo directamente a los ojos con los míos. No eres más que un niño asustado que cree saberlo todo sobre el mundo. Te has engañado a ti mismo con la idea de que la gente que está dentro de este santuario estaría mejor si se queda en lugar de escapar. Silbido. Me incliné hacia atrás con facilidad y esquivé uno de sus golpes. Inmediatamente comenzó a lanzar una andanada de golpes hacia mí. ¿Qué sabes tú, cabrón? No sabes lo que he visto ahí fuera. Me importa un carajo lo que haya ahí fuera. Ese lugar se llevó a mi madre y hasta a mi hermana. Esquivando todos los golpes con facilidad, dejé escapar un bostezo antes de salir de su alcance y lo miré con expresión aburrida. Entonces, ¿te sucede algo malo y todos los que te rodean tienen que sufrir por ello? No eres solo un hipócrita, eres un hipócrita peligroso. Silbido. Pones en peligro la vida de tus supuestos seres queridos, con lo que crees que es mejor. En lugar de ser su protector, eres un carcelero. Silbido. Si Roswaal es un payaso, tú debes ser el circo. Enfurecido por mis palabras y mi habilidad para esquivarlas, lanzó un gancho salvaje, presa del pánico y la frustración. Cállate ya. Poder. Le di un puñetazo en el hígado con un uppercut reforzado a toda potencia, sus piernas volaron por los aires y su aura desapareció. Al darme cuenta de esto, decidí clavar el clavo en el ataúd y apuntarle al hígado una vez más. Poder. Cuando el sonido de mi puño golpeando su cuerpo resonó por todo el bosque, sus piernas se paralizaron por completo y se desplomó en el suelo. Bajé la mirada con expresión aburrida y miré para ver qué hora era y noté que el sol se acercaba a su hora de salir. Al oír sollozos, miré hacia abajo y vi el cuerpo de Garfield convulsionarse por los sollozos. Y con un rostro inexpresivo, lo tomé del cabello y lo hice mirarme directamente a los ojos. Si quieres que te hable de tu madre, tienes que superar tu pasado. Y si quieres que te lleve con tu madre, tienes que salir de este lugar al que llamas santuario. Si algún día quieres vencerme, sal al mundo y hazte un nombre. Una vez que lo consigas, tal vez puedas hacer de preparación. Soltando su cabello, su rostro dio un golpe audible al chocar contra el suelo frío y duro. Y con un bostezo, decidí que era un buen momento para ver cómo estaba Emilia. Para reforzar mi memoria, repasé cómo Garfield me había conducido hasta aquí antes de dar un paso en lo que supongo que es la dirección correcta. Pero antes de poder dar un paso con la otra pierna, sentí una mano envolviéndose alrededor de mi tobillo. Te juro que te lo pagaré, bastardo, y luego me contarás sobre, madre. Y mientras el daño de su transformación y mis golpes recorrían su cerebro, se desmayó mientras aún se agarraba con fuerza a mi pierna. Entonces sentí un líquido caliente que bajaba lentamente desde la parte posterior de mi cabeza y extendí la mano para tocarlo. Me puse la mano delante de la cara y vi un poco de sangre, así que probablemente pueda considerarlo un rasguño. Luego lo miré fijamente durante unos segundos antes de asentir y agarrarlo por la parte de atrás de su camisa, para luego arrojarlo sobre mi hombro y comenzar a caminar. Felicidades, muchacho, lograste rozarme. Así que date una palmadita en la espalda, te lo mereces. Oh, espera, está inconsciente. Tengo una buena idea, déjame. Palmadita. Allá vamos. Mientras caminaba hacia el interior de la cabaña con la piel de Garfield sobre mis hombros, me encontré con uno de los clones de Ray Uso en la sala de estar. Ella se quedó allí y miró a Garfield antes de mirarme a mí con el ceño fruncido. Déjalo en el sofá, yo me encargaré de él mientras tú te encargas de la chica semielfa. Las dos sirvientas intentaron perseguirla, pero ella logró escapar de ellas. Dejándolo caer en el sofá, miré hacia la habitación de Emilia y noté que la puerta estaba completamente desquiciada y tirada al suelo. Al pasar por la entrada de su habitación, pude ver lo que solo podría describirse como destrucción masiva dentro de su habitación. Las paredes estaban rayadas con clavos, los tocadores estaban totalmente rotos o tirados a un lado, había vidrios rotos en el piso provenientes de una ventana rota. Realmente hizo un desastre, ¿no? Al salir de la habitación, miré hacia Rayusu que estaba cuidando al inconsciente Garfield. Tus ojos saben dónde se encuentra. Hizo una pausa en su examen, se volvió hacia mí y me dijo que no rápidamente, sacudiendo la cabeza, antes de continuar. Suspiré y fortalezqué mi sentido del olfato antes de volver a entrar en la habitación. Me dirigí hacia la cama, olí una de las almohadas y me familiaricé con ella antes de salir de la habitación una vez más.
Miré al clon de Ryuzu una vez más y sonreí antes de salir por la puerta. Revisa sus costados y su mandíbula. Y con eso cerré la puerta de la cabaña y con calma comencé a seguir el olor de Emilia. Mientras caminaba por la oscuridad del santuario, noté que no había gente afuera y dejé escapar una pequeña sonrisa. En realidad, había planeado dejar que Otto hiciera lo suyo cuando peleara con Garfield. Lo divertido de luchar en un bosque es que muchos animales notarán la irregularidad. Y como Otto puede hablar literalmente con los animales, ese fue el hombre perfecto para sacar a la gente de este santuario. Ahora que lo pienso, ¿no debería haber terminado ya? Solapa. Al oír el batir de alas, me di vuelta y miré a un cuervo que se había posado en mi hombro. Mirándolo a los ojos, asintió rápidamente antes de volar hacia el denso bosque. Vaya, supongo que está acabado. Y hasta le daré puntos de estilo por pedirle a un cuervo que informe de su estado. De todos modos, esto debería significar que los aldeanos han logrado escapar y ya no tengo que preocuparme por si los comen los conejos. Después de navegar tranquilamente durante unos 10 minutos, encontré el aroma de Emilia que conducía directamente a la entrada de las ruinas del santuario. Y justo fuera de las ruinas estaban Rem y Ram, quienes supongo que también siguieron el aroma de Emilia. ¿Barazu, Garfield está fuera de la situación?, preguntó Ram con calma al notar mi presencia. Sonriendo ante su pregunta, me toqué el corte que tenía en la nuca. Sí, estará inconsciente por un tiempo. También orinará sangre por un tiempo. Le hice un par de buenas tomas en el hígado. Mirándome con ojos complicados, dejó escapar un suspiro antes de mirar hacia las ruinas. Bueno, eso es bueno, no tenemos que lidiar con él ahora. Pero tenemos otro problema en mente. Rem, al notar la pausa de su hermana, también dejó escapar un suspiro antes de mirarme. Emilia se ha ido a las ruinas, por lo que nos vemos obligados a esperarla. Como dice Rem, solo podemos esperar que pase la prueba o que no salga peor parada, dijo Ram con el ceño fruncido. Bostezando, noté que el sol comenzaba a aparecer por completo en el horizonte. Aparté la mirada de la luz brillante que brillaba en mis ojos, suspiré y miré hacia la oscuridad presente en la entrada de las ruinas. Y con el ceño aún presente en mi rostro, subí algunos escalones antes de encontrarme directamente frente a su entrada. Aléjate si no quieres que tu puerta se dañe, dijo Ram mientras asumí que ella me estaba mirando como si fuera idiota. Está bien, hermana, dijo Rem con frialdad. Él sabe lo que hace. Frunciendo el ceño hacia Ram, la miró fijamente un momento antes de exhalar profundamente y mirarme con una expresión tranquila. No dejes que te maten ahora. Aún tenemos mucho que hacer, Barazu. Y, lamentablemente, no podemos completarlo todo sin ti. Riendo un poco, miré a los gemelos y dejé escapar una sonrisa confiada antes de cruzar la entrada y adentrarme en la oscuridad. Créanme, sé lo que hago. Al escuchar el eco de mis pasos mientras avanzaba, miré las paredes de las ruinas y noté que un ligero frío comenzaba a aparecer en el aire. Y cuando lo noté, fruncí el ceño y miré hacia abajo para ver a Emilia acostada e inconsciente. Al ver esto, sonreí y me senté en una de las paredes cerca de ella, pero no directamente en su ubicación. Me gustaría evitar que otra persona me arrastrara a mi mente y luego me manipulara. Y apoyando mi espalda contra la pared del pasillo, decidí cerrar los ojos y comencé a esperar a que Emilia despertara. Pero al cerrar los ojos, sentí la mirada divertida de alguien posarse sobre mí. Tienes derecho a realizar la primera prueba, enhorabuena. Y con esas palabras cayendo sobre mis oídos, mis ojos se abrieron de golpe y me di cuenta de que estaba en lo que parecía ser un bar. En el interior había un montón de gente hablando, coqueteando y bebiendo. Hola, camarero. Sentado allí confundido, miré al dueño del bar e intenté hacerle señas para que se acercara, pero por alguna extraña razón, no pude captar su atención con mis palabras. Camarero, necesito una bebida. Grité una vez más con mi grito más fuerte, sí, nadie pareció darse cuenta, y el camarero simplemente le sirvió tranquilamente una bebida al chico que estaba a mi lado. Me di vuelta para ver quién estaba bebiendo y vi que vestía lo que parecía ser su uniforme de trabajo. Tenía la cara recién afeitada y el pelo y los ojos castaños. Oye, ¿puedo conseguir un, no importa, solo sorpréndeme?, le dijo el hombre al camarero antes de buscar algo en su teléfono. Y mientras el camarero preparaba un cóctel al azar, se volvió para mirar al hombre y frunció el ceño. Entonces, ¿qué es exactamente lo que te trae por aquí? No mucha gente viene aquí debido a nuestros notoriamente altos índices de criminalidad. La gente suele venir aquí buscando una vida en las pandillas o protección a través de ellas. Después de terminar el cóctel, el camarero lo dejó sobre la mesa y se inclinó para mirar al hombre a los ojos. Entonces, extraño, ¿por qué viniste aquí exactamente? ¿Qué razones te arrastraron a este infierno?
Después de tomar un sorbo del cóctel, el hombre dejó escapar un suspiro ligero antes de mirar al camarero con ojos apagados. No vine aquí por ninguna buena razón, solo vi que el alojamiento era barato y me mudé. Y mi nombre es Stranger, soy John, encantado de conocerlo, señor. Al examinar detenidamente los rasgos faciales de John, no descubrió ninguna mentira y se encogió de hombros y gruñó, mi nombre no importa, a estas alturas ya es cosa del pasado. Entonces, ¿cómo te llaman? Preguntó el hombre con una sonrisa divertida. Me llaman viejo, tío o señor, dijo el camarero antes de notar que el último hombre, además de John, salía del bar y suspiró. Luego caminó con calma hacia la entrada, cambió el cartel de abierto a cerrado y sacó algunas llaves antes de cerrar. Luego se guardó las llaves en el bolsillo antes de rodear el mostrador y tomar una gran botella de alcohol. La colocó en el mostrador, luego tomó 2 vasos de chupito y también los dejó en la mesa antes de sentarse al lado de John. Bueno, John, ¿cómo esta noche te parece que va a ser una buena noche? ¿Por qué no me cuentas toda la historia? Riéndose de las palabras del camarero, agarró la botella y se sirvió un trago antes de levantarla y mirar fijamente el líquido. Claro, ¿por qué no? Pero puede que necesite un poco de esto para pasar esta noche, así que tengan paciencia conmigo, por favor. Al tomar un trago, se calmó visiblemente y miró directamente a los ojos al camarero. Diría que empezó muy temprano. Me afectó desde mi infancia hasta ahora. Así que, por favor, escuchen atentamente mientras les cuento algunas de las cosas que me han convertido en quien soy, dijo John mientras servía otro trago y lo bebía de un trago. Está bien, lo haré, respondió el camarero con respeto. Te acompañaré hasta el final. Eso es bueno, dijo John con una sonrisa. Eso es muy bueno. 20 años antes de la transmigración. Sentado cerca del final de un autobús casi vacío, se vio a un adolescente mirando un libro con unos auriculares puestos. Suspirando, cerró el libro antes de recostarse y cerrar los ojos mientras sonaba la música. ¿Por qué todo es tan aburrido? Dijo esto el adolescente mientras miraba por la ventana y se perdía en sus pensamientos mientras los numerosos árboles y casas pasaban frente a su vista. ¿Por qué no puede suceder nada emocionante, por una vez? Al tocar su mochila, recordó que tenía que hacer un ensayo sobre cualquier libro que eligiera y dejó escapar un largo y exhausto suspiro. Luego miró a su alrededor en el autobús y notó que estaba vacío a excepción del conductor y frunció el ceño. El vacío del autobús le hizo pensar en cómo era su vida social con otros estudiantes. Y era por el simple hecho de que no se mezclaba bien con ellos. Cada uno de ellos tenía intereses y aficiones diferentes que contradecían claramente los suyos. Tenía un teléfono plegable, pero nunca lo usaba para hacer llamadas. Estaba navegando por foros en busca de chistes que lo hicieran reír o leyendo novelas ligeras. No era como si lo acosaran o fuera un paria social, pero simplemente no conocía a nadie y nadie lo conocía a él. Era más o menos como si todos supieran quién era su nombre y él sabía el de ellos. Las cosas que los emocionaban o entristecían eran completamente ajenas a él y lo confundían. Y al mismo tiempo le daba asco. Recordó cuando alguien murió por conducir bajo los efectos del alcohol y todos hicieron un escándalo por ello. Pero probablemente a ellos ni siquiera les importó, él sabe que no le importó. Pero la hipocresía de lamentar una muerte por popularidad hizo que los menospreciara. Silbido. Al oír el silbido del autobús, caminó hacia la parte delantera y echó una rápida mirada al conductor. Nos vemos. Al oírlo, el conductor gruñó un poco y asintió en su dirección en silencio. Hasta luego, muchacho. Pisando el asfalto de la calle, avanzó un poco antes de llegar a la acera. Una vez en la acera, comenzó a caminar hacia su casa mientras una vieja canción country comenzaba a sonar. Mientras escuchaba la letra en silencio, examinó las muchas cosas que lo rodeaban, la gente que seguía con sus actividades diarias, el perro que siempre pasaba por su lado y que ladraba una vez más, el anciano que siempre estaba sentado en el porche de su casa fumando. Todas estas cosas eran cosas que ya había visto antes y no le despertaban ni un ápice de interés o curiosidad. Se había acostumbrado a todo lo que lo rodeaba y simplemente se dejaba llevar por sus días como lo hizo el día anterior y antes de ese día una vez más. Y después de caminar unos minutos más, finalmente llegó a su casa. Al mirarla, se podía ver que en algún momento le habían hecho una ampliación, ya que una parte era de ladrillo y la otra de madera. El techo estaba revestido de metal y el césped había comenzado a crecer demasiado. Caminando por el camino de entrada, rápidamente se encontró con la puerta principal que tenía una puerta mosquitera. El único problema era que la puerta mosquitera tenía la ventana rota, por lo que estaba bloqueada por un trozo de cartón blanco. Al abrir la puerta mosquitera, se apoyó rápidamente en ella para que no se cerrara mientras buscaba en sus bolsillos. Sintió las llaves de su casa, las sacó y jugó con la cerradura de la puerta principal antes de abrirla con éxito. Ladrar.
Al oír los ladridos agudos detrás de la puerta, dejó escapar un suspiro antes de abrir la puerta, entrar y mirar a un pug que ladraba. Caminando. Sí, sí, lo entiendo, niña. Dijo con calma antes de caminar hacia su habitación. Te prestaré un poco de atención en un momento, déjame descansar, ¿de acuerdo? Ladrido. El pug ladró antes de saltar sobre su pantalón, lo que hizo que se detuviera. Bajó la mirada y dejó escapar un suspiro antes de levantarla y llevarla a su habitación. Está bien, tú ganas. Te dejaré pasar el rato conmigo en mi habitación hoy. Al llegar a la puerta de su habitación, sujetó al perro con un brazo antes de girar el pomo de la puerta y entró. Miró a su alrededor y vio la habitación en la que todavía no había hecho ningún cambio. Aquí se puede ver todo, desde su niñez hasta su adolescencia. Bueno, salvo su cama, nadie quiere dormir en una cama dedicada a un programa infantil. Colocando a su perro en la cama, se metió debajo de las sábanas y soltó una risita mientras ella le lamía la cara durante unos segundos antes de ir y acostarse en el borde de la cama. Estuvo jugando con su reproductor de sonido durante unos minutos, se aburrió y decidió simplemente tomar una siesta rápida. Anillo. Al despertarse aturdido, extendió la mano hacia su escritorio, miró la hora en su teléfono y notó que se acercaba la medianoche y dejó escapar una expresión de sorpresa antes de aceptar la llamada. ¿Quién es? Dijo adormilado mientras miraba al techo. Disculpe, ¿es John?, preguntó una voz femenina desconocida. John Box. Sí, ese soy yo. ¿Qué es exactamente lo que necesitas de mí? Dijo mientras se preguntaba cómo esta mujer sabía su número de teléfono. Lamento decirlo, John, pero tu madre estuvo involucrada en un accidente con un camión de 18 ruedas, dijo la voz con simpatía. Ella, estaba intoxicada, y no sobrevivió. John, al oírla, frunció el ceño mientras miraba el techo. Ya veo, gracias. Mi más sentido pésame, John, dijo la señora antes de terminar la llamada dejando a John en silencio. 2 semanas después. De pie frente a la tumba de su madre, John frunció el ceño. Por alguna extraña razón, no sentía nada por esa situación. Para ser sincero, él realmente dudaba de que se amaran. Claro que ambos vivían en la misma casa y usaban la misma agua, pero él podía percibir dolorosamente que había distancia entre madre e hijo. Cuando la abrazó y le dijo que la amaba antes de ir a la escuela, solo estaba diciendo palabras vacías. Y cuando ella le respondió, yo también te amo, ten cuidado. Obviamente, él podía notar que también estaba vacío. Pero debería sentirse mal, ¿no? Al menos debería sentir una gota en la cabeza, ¿no? Quiero decir, al menos había llorado y mostrado una emoción genuina por una de sus primeras películas de la escuela secundaria. Y esa ruptura lo había hecho derramar una lágrima por una vez. Su madre le había dado una vida estable para disfrutar y le había proporcionado una educación estable. Lo había alimentado y le había dado agua, pero no había habido un ápice de amor. Su madre se había vuelto alcohólica cuando él llegó a la adolescencia y desde entonces se habían distanciado progresivamente. Y como John nunca pedía nada, ella no tenía motivos para darle regalos. Así que empezó a beber más y también a interesarse por cosas que hacían que John cuestionara su cordura. Empezó a hablar sin parar de política y de noticias reales. Se convirtió en lo único de lo que podía hablar. Si tuviera que adivinar, tal vez fuera un intento desesperado de dejar de pensar en John. Después de todo, él sabía que ella también sentía la enorme brecha que los separaba. Entonces se sumergió en fantasías, como la de que Hitler fingió su muerte o la de que el mundo se iba a acabar. En realidad, John se había acostumbrado a sus payasadas. Podría haber hecho algo al respecto, pero no tenía ganas. La apatía era un rasgo muy arraigado en él. Y a medida que los problemas de su madre aumentaban, su apatía hacia ella también aumentaba. Y después de unos años de verla descender, comenzó a verla como si fuera aire. Sabía que una persona mentalmente sana no pensaría así de su madre, pero por alguna razón, le parecía algo natural. Así que poco a poco empezó a tratar a los demás de esa manera también. No le importaba lo que le sucediera a nadie ni a nada, o al menos mientras no le afectara a él. Sin dejar de mirar en silencio la tumba de su madre, dejó escapar un suspiro antes de salir del cementerio. Adiós, madre. 20 años después. Al mirar su teléfono, vio una foto que lo mostraba con uniforme militar. De pequeño, había practicado muchos deportes, desde béisbol, fútbol y baloncesto. Mientras estaba en la escuela secundaria, decidió unirse al equipo de boxeo en su último año después de que su madre muriera y de hecho logró llegar a la ronda final de las regionales. No fue eliminado, sino que perdió por puntos. Y desde entonces, había adquirido el hábito de mantener su cuerpo y sus habilidades en forma después de la escuela secundaria.
pero todo este trabajo duro solo podía describirse como un pasatiempo para John. Al darse cuenta de que no tenía motivaciones, decidió simplemente alistarse en el ejército y luego ver qué debía hacer a partir de ahí. Pero, he aquí que su país estaba en tiempos de paz, así que lo enviaron al servicio militar después de unos años de servicio. Por supuesto, decidió aceptar la capacitación laboral y tomó la clase de medicina. Su objetivo era convertirse en médico y estar en la retaguardia en caso de que estallara la guerra. No iba a arriesgarse a que le dieran en la sien una bala o a que le dispararan napalm directamente. Pero después de completar sus cursos, lo enviaron a una pequeña zona militar en el campo para vigilar su perímetro. Y después de 20 años de servicio, John finalmente pudo jubilarse y recibir un salario mensual por el resto de su vida. Pero como era dinero mensual y apenas alcanzaba para sobrevivir, John decidió conseguir un trabajo en una pizzería cerca de su complejo de apartamentos. Y se alegró de haberse retirado en ese momento, porque inmediatamente después de su retiro se fueron a la guerra. Riéndose para sí mismo, decidió cerrar sus fotos antes de sacar a relucir una novela ligera. En todos estos 20 largos años, todavía no había abandonado su afición por la lectura. Finalmente terminé el arco 5 de Re, Zero, dijo John con un bostezo antes de mirar la hora en su teléfono y refunfuñar. Bueno, supongo que es hora de trabajar. Se puso el uniforme, se lavó los dientes en el baño antes de pasar por una mesa y recoger las llaves. Luego abrió una mini nevera, sacó una botella de agua y se la bebió. Al arrojarlo al bote de basura cerca del mini refrigerador, se dio cuenta de que estaba comenzando a llenarse demasiado y tomó nota de vaciarlo una vez que regresara a casa esa noche. Abrió la puerta de su apartamento, salió al pasillo y se dirigió al ascensor. Cuando iba a pulsar el botón, se detuvo al ver que había una nota adhesiva pegada en él. Fuera de servicio. TSK, entonces subiremos las escaleras, dijo John antes de caminar en la dirección de donde venía. Y cuando pasó un poco más allá de la puerta de su apartamento, vio unas escaleras con un cartel de piso mojado. Sin importarle en absoluto el cartel, caminó sobre el piso resbaladizo y sintió que sus pies se le salían de las manos mientras volaba hacia adelante. ¿Qué? Mientras su cuerpo volaba por las escaleras, su visión se volvía borrosa y antes de darse cuenta, estaba volando de cabeza hacia una pared. Grieta. Y con su cuello crujiendo audiblemente, su cuerpo se puso visiblemente rígido antes de relajarse y desplomarse al suelo con un ruido sordo. Así terminó la vida de Juan. Sentado en un sofá dentro de un espacio completamente oscuro que parecía extenderse hasta el infinito, miré la pantalla ahora estática del televisor antes de girarme para mirar a John. ¿Nos quedan palomitas? Le pregunté casualmente mientras hacía aparecer un refresco en mi mano izquierda. Al oírme, me miró con el ceño fruncido y molesto. Amigo, si puedes hacer que un refresco aparezca mágicamente, seguro que puedes hacer lo mismo con las palomitas de maíz. No eres divertido, dije con un suspiro antes de hacer aparecer una bolsa en mi mano. Entonces, ¿te estás llamando a ti misma insulsa? Dijo con una sonrisa burlona. ¿O acaso olvidaste que eres yo? Lo miré con expresión desinteresada, abrí mi refresco antes de tomar un trago. Bueno, ahí es donde te equivocas, John. Oh. Por favor, dime en qué me equivoco. Quiero decir, vamos, ¿en serio? No acabas de vernos morir, dijo John mientras hacía aparecer una mesa frente al sofá antes de poner sus piernas sobre ella. Sonreí con confianza y me miré bien. Bueno, no voy a mentir, ciertamente murió, eso es un hecho. Pero, tú, no fuiste el que murió, ¿verdad? En realidad, ustedes son, John. O para ser más precisos, los muchos años que pasé como John. Ustedes son solo precios de recuerdos reunidos para crear una imagen de mi pasado. Así que tú no eres, yo, ni una entidad separada, eres solo una ilusión formada por mi mente. Técnicamente, estoy hablando conmigo mismo en este momento. Mientras sonreía, John se reclinó y miró la pantalla estática del televisor. Tienes razón, Suburu. Así es como nos conocemos, ¿no? Simplemente dije una mezcla de todos tus recuerdos reunidos para formar una imagen de nuestra vida pasada. Y fue sorprendentemente efectivo porque fortaleciste tus recuerdos. Mirando la televisión, dejé escapar un bostezo de aburrimiento antes de levantarme del sofá y caminar detrás de ella. Bueno, ha sido divertido, John. John apoyó el brazo sobre el sofá, se giró para mirarme y levantó la mano con indiferencia. Sí, tú también, Suburu. Agitando mi mano, hice que una puerta normal apareciera frente a mí. Al verla aparecer, dejé escapar una sonrisa antes de abrirla y atravesarla. Y mientras caminaba, noté la imagen familiar de un prado con una mesa en el medio. La mesa todavía estaba cubierta por la sombrilla que le daba sombra.
Me acerqué a él, procedí a sentarme antes de mirar fijamente a la persona sentada frente a mí y levanté una ceja. ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí, Tifón? Mano, dijo de manera muy directa mientras sus ojos rojos se clavaban en los míos. Luego, adelantó la mano mientras se apartaba el flequillo verde oscuro hacia un lado. Sintiendo curiosidad por saber exactamente cómo me afectaría su autoridad, toqué su mano con la mía. Esto es muy interesante, dijo con curiosidad infantil. No pareces sentirte culpable en ningún momento. Luego apartó mi brazo, ahora separado, antes de dejarlo caer y mirarme con interés una vez más. ¿Qué es exactamente lo que usted considera pecado, señor? Sin molestarme en absoluto por mi brazo desprendido, me rasqué la barbilla mientras pensaba antes de mirar a Tifón. Bueno, el pecado es malo, ¿verdad? Sí, el pecado es malo. Dijo asintiendo con firmeza. Es muy malo. Sonriendo, cerré los ojos, me incliné hacia atrás y comencé a hablar. El pecado o el mal es algo que consideras incorrecto. Por lo tanto, si consideras que algo es correcto mientras que otro piensa que es incorrecto, dirán que hiciste algo malo. El mal surge de la moralidad, de lo que crees que es correcto o incorrecto, dije antes de notar que ella parecía un poco confundida. Digamos que robas un pedazo de pan, ¿te sentirías mal, verdad? Ella me miró y asintió con la cabeza tontamente. Sí, robar está mal, ¿qué pasa con eso? Entonces, digamos que lo robaste para un hombre sin hogar enfermo y moribundo. ¿Seguirías siendo culpable de robar el pan? Con expresión confusa, inclinó la cabeza en silencio. Sí, lo haría, robar sigue siendo malo. Entonces, ¿por qué murió el anciano porque no robaste ese pan? Le pregunté con calma mientras la miraba a los ojos. ¿Qué pensarías entonces? Frunciendo el ceño, hizo un puchero confuso. Bueno, sí, yo lo haría. Entonces, ¿qué haces? ¿Dejas que el viejo muera o robas el pan? Sentada en silencio, pensando, frunció el ceño con frustración antes de mirarme con un puchero. No sé, dime tú qué harías. Solté una risita y la miré con expresión inexpresiva. Simplemente robaría el pan para mí y dejaría que el viejo se pudriera. Probablemente ni siquiera lo conozco. Y cualquier cosa que me ayude o me beneficie de alguna manera es algo que considero, bueno. Levantó la vista y me miró directamente a los ojos durante un buen rato. Se apartó y murmuró cansadamente, entonces, ¿qué consideras, malvado? Cualquier cosa que vaya en mi contra, por supuesto, dije con una sonrisa tranquila mientras miraba a la niña. Cerró los ojos, dejó escapar un suspiro antes de saltar de su silla y se acercó a mí antes de tocarme la pierna. Luego levantó una ceja antes de mirarme con una expresión tranquila. Bueno, no estoy de acuerdo en absoluto con tu visión del bien y del mal, pero es evidente que no tienes ningún sentimiento de culpa y tampoco te consideras un villano. Entonces supongo que eres un buen chico después de todo, Suburu, dijo con una sonrisa brillante antes de abrir de repente los ojos al darse cuenta. Ah, sí. Dile a Minerva que le mando saludos. Cuando parpadeé, desapareció y me obligó a mirar hacia arriba para ver a dónde había ido Tifón. Al no encontrarla, me rasqué la cabeza con el brazo que me quedaba antes de mirar hacia arriba y notar una figura que caía. Al verla, dejé escapar un suspiro. Bueno, esto va a doler. AUMB. Y luego, cuando se produjo una explosión gigante justo donde yo estaba, una figura rubia pisoteó el suelo haciendo que todo el polvo se disipara. Cuando finalmente se disipó el polvo, miré hacia arriba y vi a una mujer rubia y menuda con bonitas curvas que me miraba con sus ojos azules. Y cuando moví ambos brazos, me di cuenta de inmediato de que era Minerva, la bruja de la ira. Sniff, maldito seas Tifón. ¿Por qué tuvo que golpearte de esa manera? Dijo Minerva mientras las lágrimas corrían por su rostro antes de pisotear el suelo. ¿Qué le pasa a ella con eso de tomar partes del cuerpo de la gente? ¿Por qué no puede ver que eso lastima a la gente? Me levanté, miré a Minerva furiosa y comencé a reír. Gracias por la mano, Minerva. Se quedó petrificada de inmediato y me miró directamente con expresión exasperada. ¿En serio acabas de hacer un juego de palabras? Me encogí de hombros y me rasqué la nuca antes de caminar hasta la mesa y volver a sentarme. Supongo que me sentía un poco aburrido. Me miró con frustración y soltó un profundo suspiro antes de acercarse a mí. Y cuando estuvo directamente cerca de mí, me dio una palmada en la nuca con suavidad y murmuró en voz baja. Ten más cuidado de no lesionarte, ¿de acuerdo? También desaparecí, miré a mi alrededor una vez más y me pregunté qué bruja iba a ver esta vez. Pero mientras miraba a mi alrededor, el sonido de una taza de té al golpear la mesa me llamó la atención. Al girarme, vi a Echidna tomar su taza antes de beber una vez más. ¿Finalmente te fijaste en mí, Suburu?
Dijo Echidna con calma mientras me miraba con una mirada de disculpa en sus ojos. Te pido disculpas por llegar tarde a la fiesta del té. Tifón estaba extremadamente interesado en ti y Minerva no soportó tus heridas. Frunciendo el ceño, miré el té que tenía frente a mí antes de tomar un sorbo y con calma la miré directamente a los ojos. Ambos sabemos que solo querías ver qué pasaría si me reunía con ellos. También dejando escapar una sonrisa tranquila, tomó un sorbo de su propia taza. No te equivocas, desde luego me interesaba saber qué pasaría, pero ambos sabemos que no es eso lo que más me intriga. Luego soltó una risita mientras me miraba con frialdad. Me muero por saber más sobre esa novela que llamas, Ciro. Recuerdo claramente haberte advertido sobre sumergirte en mi cerebro, Echidna, dije con calma mientras bebía el té. Al escucharme, sus ojos inmediatamente se volvieron más fríos antes de que un montón de manos invisibles aparecieran ante ella. Explicar. Dijo con frialdad mientras las manos, que se acercaban a los cientos, empezaban a apretarse en un puño una por una. Ahora. Al oírla,